Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. No se habla de otra cosa que de la gran exclusiva que ha publicado el periódico de esta casa, La Gaceta, este fin de semana. Una carta firmada por Antonio Tejero, el protagonista del golpe de Estado del 23F de 1981. En ella, el teniente coronel denuncia la pasividad de las fuerzas del Estado y del gobierno actual contra el golpe que se está dando por parte del separatismo catalán y más aún, dice, comparado con la dureza con la que él fue condenado. Y eso que define su golpe de hace 36 años como un gran delito castigado con penas gravísimas. Por ello exige un juicio comparativo entre ambas situaciones. Tejero arremete contra el gobierno, el rey e incluso contra el ejército. Hay extractos muy llamativos, como el hecho de calificar su entrada en el Congreso de los Diputados aquel 23 de febrero como contragolpe al que se había preparado por, según él, el general Armada con el patrocinio del rey Juan Carlos I y de los partidos políticos, sobre todo socialistas y comunistas. Interesantísima carta, de la que vamos a hablar de todo ello con el periodista que se ha atrevido a publicar esta misiva. Una carta de mucha relevancia que contiene consideraciones y ataques de muy alto calado. Del resto de la actualidad política llama la atención, que nos viene de Cataluña, el pequeño giro que el Partido Socialista, obligado probablemente por los acontecimientos, está teniendo que dar. Hoy ya no han rechazado de plano la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para hacer que se cumpla la Carta Magna en Cataluña. Algo que desde el PP, también con la boca muy pequeña, eso sí, han mostrado por tanto su alegría. El Partido Socialista no se va a pronunciar sobre hipótesis, sobre escenarios hipotéticos, y en todo caso lo que va a hacer es lo que ha estado haciendo hasta la fecha, que es mantener esa línea abierta con el presidente del gobierno y, en función de las circunstancias y de las medidas a anunciar, tomar una decisión. Que el Partido Socialista abra, ya no digo yo la aplicación, sino la no demonización de ningún precepto constitucional, creo que es oportuno, sobre todo porque no es bueno desarmarse preventivamente frente a un desafío legal, constitucional y social de este calibre. Bueno, hoy también vamos a debatir sobre el trámite parlamentario que se inicia mañana en el Congreso de los Diputados. De la mano de Podemos, el lobby LGTBI ha redactado una ley hecha a su antojo que, bajo la excusa de amparar a este colectivo, pretende imponer un cambio cultural y social que yo diría que es incluso espeluznante. Y desde esta casa nos van a tener enfrente, so pena, como siempre, de ser tildados de homófobos, intransigentes y no sé cuántas lindezas más. ¿Quién se opone a día de hoy a que los gays estén amparados, a que tengan la vida sexual que les dé la gana, a que se castigue las agresiones que sufran por el hecho de ser homosexuales y a que puedan tener los mismos derechos que el resto de personas? La adopción de menores es tema aparte. ¿Quién se opone? Probablemente nadie. Y si alguien no lo hace, mal hecho. Pero de ahí a inmiscuirse en la educación de los más pequeños y utilizarlos para instruirles y adoctrinarles, cambiando, por ejemplo, todos los libros de texto, yendo contra lo que dice la ciencia y cambiando la concepción de lo que hasta ahora ha sido el hombre y la familia. Esta es la primera libertad que atropella esta ley, la de los padres a educar a sus hijos en los valores que estime oportunos. No unos cualesquiera, los que consideren mejor para sus hijos, que para eso son sus padres, ¿no? Y la segunda libertad con la que se acaba es la libertad de expresión. Quien diga, insinúe o declare algo contra la verdad que ellos establecen va a ser penado y multado. Se acabó el debate. La mordaza, por tanto, se va a imponer de alguna manera si sale adelante esta ley. Quien discrepe de la ideología de género, quien no acate su moral, su visión de la sexualidad y su visión biológica de las personas, está en peligro de ser señalado, multado y apartado. Estos son temas suficientemente interesantes como para presentarles a la mesa de esta noche, que a buen seguro nos propiciarán un debate francamente interesante. Está con nosotros José Javier Esparza, a quien ya saludamos. José Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. También está Gonzalo Cortizo, que es adjunto a la dirección o al director del diario.es. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Profesor Antonio Alonso Timón, también le saludamos. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. Muchas gracias. ¿Qué tal el estreno del Wanda, por cierto? Pues maravilloso. ¿Sí? Estuvo fenomenal. Espectacular, ¿no? Muy contento con el nuevo estadio. Pronto los vecinos empezarán de obras, porque ya sabéis que son como los ricos envidiosos estos, que cuando tú haces la obra, pues ya anuncian una nueva obra, etcétera, etcétera. Pero vamos, muy bien. Nosotros contentos con lo nuestro. ¿Disfrutó? Disfruté. Claro que sí, un estadio a la altura de ese fantástico club. Bueno, también está con nosotros Rocío Monasterio, aquí ya saludamos. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar en El Gato. Y Benjamín López, último en la presentación, que no por ello
menos importante. Benjamín, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por no dejarme para el final, pero bueno, los últimos eran los primeros, por lo menos en el reino de los cielos. La presentación obedece a órdenes de la realizadora que por tiros de cámara siempre nos obliga a presentar así. Bueno, en fin, ¿cómo pueden participar con nosotros en el catálogo tan interesante de esta noche? Lo pueden hacer, como siempre, enviando sus opiniones al WhatsApp que ya ven el número en pantalla, 670 03 45 43, 670 03 45 43. Nos agregan a su agenda telefónica y a partir de ahí ya pueden empezar a interactuar con nosotros. A través de Twitter, @gato_directa, ese es nuestro nombre, para que puedan hacer las preguntas y seguir lo que se está diciendo en el programa. Y también a través de nuestro canal de YouTube. Son ya miles los suscriptores que tenemos y ahí pueden ver el programa en directo, comentarlo, y si no lo pueden hacer esta noche, porque tienen otros compromisos, mañana pueden ver los mejores momentos del programa o verlo en su integridad. Tiempo ahora de hablar de otros asuntos no menos importantes. Está con nosotros el cofundador y consejero delegado de una importante empresa que se llama Indexa Capital, se llama François Dervé. Ya le saludamos. François, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que interesa mucho a nuestra audiencia, de las comisiones, de los planes de pensiones, para toda persona que esté ya pensando que tenga planes de pensiones. Cuéntenos qué ventajas ofrece Indexa Capital. Pues la verdad es que en Indexa Capital lo que hacemos es gestionar carteras para nuestros clientes. Empezamos con carteras de fondos de inversión, y luego muchos clientes nos comentaron que lo que querían realmente era traspasar su plan de pensiones, porque su dinero lo tenían invertido ahí, y entonces empezamos a estudiar el sector, ¿no?, de los planes de pensiones. Y buscamos planes que fueran baratos, indexados, con mucha diversificación, y en España no los encontramos. Entonces decidimos montar nuestros propios planes de pensiones con este objetivo, de indexar las carteras, de diversificar a nivel global y de tener costes muchísimo más bajos que la banca. Bueno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado la semana pasada que va a reducir de alguna manera del 1,5 al 1,25% la comisión de gestión máxima, digamos, de los planes de pensiones en nuestro país. ¿Qué le parece desde Indexa Capital esta decisión? Pues nos parece muy bien, porque precisamente nuestro posicionamiento y nuestra propuesta de valor es de cobrar menos a los clientes, y cualquier iniciativa que permita bajar las comisiones en Indexa nos parece bien, ¿no? El sector de los planes de pensiones es un sector curioso donde hay tan poca competencia que hace falta fijar un precio máximo. O sea, en un sector normal no hace falta, porque la gente compite y los precios bajan. Pues en pensiones no, más de la mitad de los planes están cerca de la comisión máxima, y de esta manera bajar el tope, como ha decidido hacer el ministro de Economía, pues va a permitir que se pague menos por parte de los inversores. ¿Por qué los planes de pensiones, digamos, históricamente han tenido una rentabilidad tan baja hasta la fecha? ¿Por qué este fenómeno? Y tan baja que de media han dado un 1,6% de rentabilidad a 10 años, en un periodo donde la inflación ha sido de más de 1,6 anual. Es decir, de media han destruido poder adquisitivo para los ahorradores, ¿no?, para los inversores. Y eso proviene directamente de los altos costes. Entonces, tienes altos costes, altas comisiones de gestión, comisión de custodia, que son las dos comisiones que el cliente puede ver y que son las que están topando ahora desde el Ministerio de Economía. Y luego hay un montón de comisiones ocultas, que básicamente son comisiones que cobra la banca generando negocio desde el plan de pensiones para la banca. Y el coste total acaba estando, según las estimaciones, en más de 3% anual. Entonces, cuanto más coste y más comisiones cobra la banca, menos rentabilidad para los inversores. Entonces entiendo que esto es en parte lo que ofrecen ustedes desde Indexa Capital. ¿Es verdad que los planes de Indexa son los más baratos del mercado en la actualidad? Sí, son los más baratos disponibles para el público. Hay algunos planes indexados muy grandes y hay que son planes de empleo, que son planes solo disponibles para empleados de algunas empresas, pero que no son planes disponibles para el público. Planes de pensiones disponibles para el público tenemos los planes indexados más baratos y con un coste total, todo incluido, de 0,78% anual, que más o menos equivale a ser 5 veces más barato que la media del sector. Ya por último, siempre se oye el run en los medios, incluso que fiscalmente que no es rentable tener un plan de pensiones o que no es interesante, digamos. ¿Es cierto esto? Depende. Y ahí hay un tema muy importante que mucha gente sabe, pero se olvida al momento de rescatarlo, es que el plan de pensión tributa como renta del trabajo. Es decir, si cuando llegas a la jubilación rescatas tu plan de golpe,
como mucha gente hace, por de alguna forma decir, ya estoy, puedo recuperar esa inversión. En este momento vas a generar un ingreso muy alto y un impuesto, un IRPF muy alto también. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. La otra forma de rescatarlo, que es la forma fiscalmente interesante, es rescatarlo en forma de renta, poco a poco. En lugar de sacarlo de golpe, pues calculas cuánto necesitas al mes y lo vas sacando pues, mes a mes durante el periodo más largo posible. De esta manera tienes un IRPF con un ingreso sobre un ingreso muy bajo y un impuesto muy bajo. Bueno, ya lo saben, si les ha interesado estas reflexiones sobre los planes de pensiones y las comisiones que derivan de todos ellos, ya lo saben, indexacapital.com, métanse en esta página web y es la mejor manera de que tengan más información o de que se animen a probarlo. François, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gata-al-Agua. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches. Bueno, señores, tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad, pero ya está en nuestro plató el protagonista de una de las secciones que vamos a iniciar en esta temporada. Hoy, Alfredo Urdaci, ya le ven en su pantalla, estrena nueva sección en el Gata-al-Agua. Será diaria, todas las semanas, una sección que ahora nos va a dar más detalles, pero no va a dejar indiferente a nadie porque desgranará diferentes aspectos de la actualidad con un tono peculiar que ahora nos explicará. Publicidad y estamos de vuelta. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema, el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas, con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil, junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o en publi.com. Pasan 15 minutos de las 10 de la noche y aquí tienen el primer protagonista de la noche. Acaban de ver una pequeña cabecera de una cosa que van a ver ya todas las noches en el Gata-al-Agua. Alfredo Urdaci estrena hoy en El Gato sección, se llama La España Cruda. Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Gracias por estar esta noche en El Gato. Encantado de estar en esta casa. Bueno, La España Cruda. ¿Cruda por qué? ¿Por su realidad? ¿Por su futuro? Cruda porque por muchas cosas, ¿no? Cruda, ¿recuerdas aquella expresión de lo tienes crudo? Cuando alguien te quería decir que tenías algo difícil o que tu empresa era complicada, se utiliza esa expresión, ¿no? Cruda también porque da la sensación de que tenemos históricamente una España que nunca ha estado terminada de hacer, nunca ha estado terminada de cocinar, una España siempre como en obras, ¿no? Como discutida. Crudo también porque ahora la tenemos abierta en canal, ¿no? Con una operación que yo creo que es la más ambiciosa desde hace mucho tiempo para cargársela, ¿no? Entonces, por todo eso, es la España cruda. Sí, no, que queda clarísimo. Incluye todos esos significados y juega con la ambivalencia de ese término. Sección diaria en El Gato para hablar de algunas, digamos, de las noticias más importantes que vayan ocurriendo día a día. Pero, Alfredo, no es un editorial más. No es como otro cualquiera. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el estado general y permanente de una gran parte de la población española, sobre todo de esa mayoría silenciosa que cada vez está menos silente, es un estado de perplejidad. Perplejidad ante las cosas, perplejidad ante las ideas, perplejidad ante las ocurrencias, perplejidad ante el rumbo de las cosas y también perplejidad ante la parálisis o la inacción de una parte de la clase política, sobre todo de la que dirige el país, ¿no? Este tipo el tono con el que está escrito y con el que está pronunciado este editorial de La España Cruda es un tono humorístico, satírico, que intenta reírse todos los días del último disparate que hayamos visto u oído,
para de alguna manera reconciliarnos con la realidad, ¿no? Ya que no tenemos otras formas de asimilar todas las barbaridades que están ocurriendo en España desde hace mucho tiempo. Bueno, pues hay una forma que es la del humor, la de la sátira, que te permite de alguna manera pues, esa técnica tan utilizada por los escritores en el teatro, por Valle Inclán, reírte de las cosas, ¿no? Para que sean un poquito menos graves, ya que son graves de por sí, no las agravamos más, sino que de alguna manera hacemos esa catarsis de la risa para subrayar aquello de contradictorio y de disparatado que hay todos los días en la actualidad. Yo me encuentro todos los días algo en lo que merece la pena pararse y darle una vuelta para verlo con otro punto de vista, ¿no? Y la verdad es que nunca me han faltado temas para incluir en esta España cruda. Pero esto que dices, Alfredo, es complicado porque la titularidad, digamos, de la sátira, de la ironía, incluso del humor en España, es de la izquierda. Parece ser que quien entre en este campo y no sea de la izquierda, ya sea de centro o de derecha, lo tiene complicado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es más, algunos intentos que se han hecho en emisoras o en cadenas que tienen, digamos, como valores aquellos que forman parte de forma tradicional del conservadurismo o de la derecha, pues han sido vistos con recelo, ¿no? Y con sospecha. Parece como si la risa fuera patrimonio de solo una parte del espectro político y el otro simplemente se resignara a sufrir el humor satírico de esa otra parte, ¿no? Yo reivindico la risa y el humor para llevar las cosas, para mostrar la contradicción de las cosas, ¿no? Para mostrar lo absurdo de determinadas ideas, de determinadas ideologías. Hace poco hablabais de esta ley que se va a presentar mañana en el Congreso LGTBI. Bueno, pues ahí hay mucho de lo que reírse, ¿no? Porque hay mucho absurdo, hay mucho de laboratorio para, en fin, llevar a la gente joven, sobre todo, en una determinada dirección, ¿no? Aquella idea de que cada uno construye su identidad sexual desde un punto de vista caprichoso, voluntarioso o ideológico. Sí, según la voluntad de cada uno. Desde luego que va a ser difícil hacer sátira, tratar la actualidad desde el punto de vista del humor. Decía Alfredo que era muy difícil. Desde luego nosotros lo vamos a seguir apostando en el Catalagua. Saben aquello que nosotros, con gracias por nada, este programa que nos está yendo muy bien. Pero Alfredo, entiendo que durante estos días y estas semanas, solo con la actualidad que nos llega de Cataluña, que ahora nos dirás, por cierto, cómo lo ves, relacionada al referéndum, etcétera, etcétera, ya vas sobrado con ello, ¿no? Hombre, claro, es que hay... Incluso editorializaste con esa ironía de la impresora de Rufián la semana pasada. Claro, aquí hay materia para dar y regalar, ¿no? Primero porque todo esto es una invención. Mira, se recurre a argumentos históricos. No hay ninguna línea histórica que permita sostener una ofensiva separatista. No hay ninguna línea económica que permita sostener lo que están sosteniendo. Realmente Cataluña, dentro de la historia de España de los últimos 4 siglos, ha sido un territorio absolutamente privilegiado. Hay que recordar el proteccionismo, el famoso arancel Cambó, o incluso el tratamiento que la dictadura franquista le dio a Cataluña en el terreno económico. No hay tampoco ningún argumento cultural, es decir, el catalán nunca ha estado mejor tratado que en esta época de la historia de España. Hubo en el siglo XVII un momento en el que por unos días Cataluña fue francesa, ¿no? Salieron corriendo de aquella experiencia porque nunca Cataluña, sus derechos, los derechos, digamos, de los habitantes de Cataluña y el catalán fueron peor tratados que en la época en la que fueron parte de Francia, ¿no? Entonces, es todo un absoluto disparate. Los argumentos jurídicos que manejan no tienen ni pies ni cabeza. Las posiciones incluso van variando, ¿no? Un día escuchas a Puigdemont decir que esto se puede negociar y vamos a aplazar el referéndum durante unos años hasta cuando toque, ¿no? Ves a Colau cómo va variando. Un día es que sí, otro día es que no, mañana es que sí, pero no, y luego te doy las escuelas para que las manejes tú, de tal manera que la responsabilidad es tuya, ¿no? Es un absoluto disparate. Y luego tenemos la fortuna o la desgracia de que la Esquerra Republicana ha enviado a Madrid a lo que podríamos llamar 2 diputados de integración, que son lo más mendrugo que han encontrado en su clase política, que son el señor Tardá y el señor Rufián, ¿no?
¿Cuáles son los personajes, te iba a preguntar, Alfredo, digamos, de la clase política actual? ¿Has citado alguno de ellos? Por empezar por estos dos últimos. También has citado a Rufián, Tardá, Colau, pero los que te pueden dar más juego, los que tienes, digamos, especial aprecio a la hora de hacer sátira o cargar irónicamente contra ellos. Da mucho juego Pablo Iglesias, del que yo en una conversación con un dirigente de su partido, este dirigente ya defenestrado o postergado o apartado, me decía, mira, Pablo Iglesias ha venido a la vida política a ligar. Y está cumpliendo plenamente su objetivo, ¿no? Pero vamos, concretos. Entonces, Pablo Iglesias da mucho juego, ¿no? Da mucho juego Ramón Espinar, ¿no? Con sus contradicciones, con sus hipocresías, con esto del famoso piso que consiguió a través de su padre para luego revenderlo con una plusvalía importante en una calle, la calle de Pasionaria, ¿no? O sea, todo al final te das cuenta de que parece un guión escrito, no sé, entre Valle Inclán y Mortadelo y Filemón, ¿no? Todo tiene grandes dosis de eso, de materia para mirarla con absoluta perplejidad y terminar riéndote de lo que estás viendo, ¿no? Estas gentes dan mucho juego, ¿no? Es verdad que, bueno, los partidos tradicionales yo creo que tienen otro nivel de seriedad, pero también tienen sus personajes que a mí, para este editorial, me han dado mucho. Por ejemplo, Pachi López fue un presidente del Congreso que estuvo durante unos meses aprendiendo el reglamento sin llegar a conocerlo de verdad, ¿no? Entonces también en aquella época nos dio unas tardes de gloria, en aquella época nos dio grandes tardes de gloria, ¿no? Bueno, en el Partido Popular también tiene los suyos, ¿no? Un Montoro, ¿qué podemos decir de Montoro? Esa especie de dentista, ese vampiro que permanentemente nos está robando el dinero y que además se ríe con esa risa cínica, disfrutona de estar metiéndonos una presión insoportable, ¿no? ¿Ha tenido feedback o de cómo sienta este tipo de calificaciones, este tipo de descripciones que hace usted de la realidad de las personas a las que usted alude? Solamente... Porque entiendo que a algunos de los que usted acaba de decir no les sentará demasiado. Solamente en una ocasión Monedero, me encontré con Monedero en el backstage, en la parte de atrás del plató de una televisión y bueno, estaba un poquito molesto porque una vez le saqué disfrazado de caniche, ¿no? Como si fuera un caniche de la Francia de Luis XIV con sus rizos diciendo que bueno, que era un perrito ladrador, poco más que un perrito ladrador, ¿no? Pocas ideas y mucho ruido, ¿no? Pero bueno, digamos que cuando te encuentras con ellos intentan demostrarte que no les molesta. Bueno, yo creo que el juego es este, ¿no? Nosotros estamos aquí para sacarles los colores, para exhibir sus contradicciones y para ponerles dentro de un escaparate en el que se vea realmente lo que hay detrás, ¿no? Muchas veces el discurso de la clase política lo que tiene detrás es la nada. Bueno, ya por último, Alfredo, mañana se presenta, como hemos dicho, esa ley LGTBI en el Congreso de los Diputados, bueno, que va a incidir precisamente pues, en la educación de los más pequeños, en primaria, secundaria, ya para ir poco a poco labrando a los menores. ¿Qué te parece? ¿Se va a poder hacer también humor de esto? Por supuesto que sí, se va a poder hacer humor de esto. Dentro de la gravedad del asunto. Por mucho que les moleste y por mucho que monten campañas y nos lleven, como han llevado algún periodista, a los tribunales, ¿no? Por supuesto que se puede hacer humor de todo, ¿cómo no? No con las personas que asumen esa condición, pero sí con una propuesta política, ¿no? Y yo quiero decir algo al hilo de esta iniciativa. Esta iniciativa, digamos que no llega a un terreno sin abonar, sino todo lo contrario. Durante mucho tiempo, durante los últimos 2 años, quienes conozcan la escuela pública en Madrid saben que se ha venido haciendo campaña a favor de lo que mañana se va a presentar. No diciendo que se iba a presentar esta legislación o esta propuesta de legislación, pero sí haciendo pedagogía con aquello de invitar a personas que forman parte de determinados colectivos a que cuenten en las escuelas públicas las posiciones que mañana van a ir escritas en esa ley. Por tanto, creo que es el momento de contar lo que se ha venido haciendo para que esa legislación que ahora se presenta llegue y esté sembrada en un terreno abonado.
Bueno, venga, tiempo ya de ver el primer capítulo, por llamarlo así, primer capítulo de la nueva aventura de Alfredo Urdaci en El Gato al Agua, España cruda, hoy sobre el artículo 155. Por ¿no? ejemplo. Bueno, Alfredo, vamos a verlo, que mil gracias por haber estado. A vosotros, encantado de estar aquí. Y te vemos de una manera ya más diaria en el programa. Fenomenal. Gracias y buenas noches. Si les parece, señores, vemos este primer editorial satírico, irónico de Alfredo Urdaci en El Gato sobre el artículo 155. Disfruten. En este cálculo permanente de riesgos, precios y beneficios, los socialistas han levantado el veto a la aplicación del artículo 155. Hasta ahora parecía que en la Carta Magna hubiera artículos basura y otros que no. La izquierda piensa que el que habla de nacionalidades está escrito con tinta de oro y el 155, sin embargo, sería letra prescindible. Bienvenidos al 155. Ahora Mariano tiene menos excusas para hacer lo que no quiere hacer. Ya decía este fin de semana que él no quiere, pero le están llevando. El PSOE en esto es clave. Ahora amagan con el 155, pero si además dejaran de sostener a Colau en Barcelona sería una maniobra creíble. Estos días Colau ha perdido el respaldo de algunos intelectuales, pero esto a la alcaldesa no le preocupa porque piensa como pasionaria que los que usan el cerebro y no le dan la razón tienen cabeza de chorlito. Aquí todos, insisto, todos están en el cálculo antes del siguiente paso. Hoy se barruntan elecciones en el territorio de la autonomía. Mejor eso que terminar inhabilitado, que es lo único que temen de verdad Junqueras y Puigdemont. Saben que no habrá referéndum y lo único importante ahora es cómo seguir en el juego y en la mamandurria. El único que no calcula nada, porque no le da para más, es Rufián, que sigue con la sonrisa boba de la secesión gamberra. La España cruda de Alfredo Urdaci, ya lo saben, tiene una cita diaria, todos en El Gato al Agua. Esparza, es importante hacer ironía, sátira, sí que es verdad que ya en Gracias por Nada lo estamos haciendo de una manera exitosa desde los últimos años y medio, creo ya, pero en un debate magazine político como es este, también que haya cabida esto, es importante, ¿no? Está muy bien. Lo que pasa es que en la vida pública española es francamente difícil saber en qué lado de la línea estás, ¿no? Aquí el topicazo de Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de que todo en la historia pasó dos veces, la primera como tragedia, la segunda como... ¿Era parodia? Sí, ¿no? Como parodia. En nuestro tiempo se verifica todos los días. Y es más triste la parodia que la tragedia. Efectivamente, por eso. Bueno, ya lo saben, que tienen esta cita diaria. Vamos a hacer nosotros una brevísima pausa de publicidad y volvemos para entrar de lleno en la actualidad. También vamos a hablar de lo que ha dicho Alfredo Urdaci sobre el 155 y ese pequeño giro, no sé cómo lo van a interpretar nuestros analistas, que pueda haber en el Partido Socialista, desde luego obligado por las circunstancias, que en el PP haya habido giro o no, ya lo celebran. Bueno, en fin, publicidad, 2 minutos y estamos de vuelta. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado, hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes Imserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años. Diez y 33 minutos de la noche, entramos en materia, o seguimos hablando de la actualidad política. Vamos a detenernos un segundo en lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Por qué? Les explico. Hemos pedido a nuestra compañera Patricia Tenorio que intentar recomponer lo que viene ocurriendo en nuestro país desde el pasado 6 de septiembre, cuando el Parlamento de Cataluña aprobaba esa ley de desconexión. Bueno, afuera de ser sinceros, nos tenemos que ir un poco 3 meses atrás, hasta junio, julio, que es cuando ya se hizo pública la intención de, en este curso, aprobar esa ley. Pero bueno, lo hemos situado en septiembre. Después viene la ley de desconexión,
los recursos del Tribunal Constitucional, las actuaciones de la Fiscalía. Hemos hecho un recuento para intentar situar en qué momento del partido, si me permiten llamar así, está este reto separatista. Lo vemos y entramos en materia. Patricia, buenas noches. Cuéntanos en qué situación están. Nos damos más detalles. Buenas noches, Gonzalo. Vamos a ver cómo está la situación en Cataluña a menos de 2 semanas, exactamente 13 días para el 1 de octubre, el día que la Generalitat supuestamente va a celebrar el referéndum ilegal. Junts pel Sí y la CUP presentaron el pasado martes 4 de julio la ley del referéndum. 2 meses después, el miércoles 6 de septiembre, fue aprobada en el Pleno del Parlament. El referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions. 72 votos a favor y 11 abstenciones. La ley del referéndum se aprobó en un hemiciclo semidesierto después de que el PSC, el PP y Ciudadanos abandonasen sus escaños. Al día siguiente, el jueves 7 de septiembre, le tocaba el turno a la ley de transitoriedad. Ha quedat aprovada per 71 vots a favor, 10 en contra i cap abstenció. La aprobación por la vía express, entre aplausos de un orgulloso Puigdemont, que se alargó hasta las 2 de la mañana, provocó de nuevo una auténtica guerra de desgaste, un show de resistencia entre los independentistas y el resto de políticos. Llegamos al viernes 8 de septiembre. Tras pasar menos de 24 horas, el Tribunal Constitucional tumbaba la ley del referéndum. Con esta decisión se debe paralizar cualquier iniciativa relacionada con el proceso separatista, pues los independentistas se encuentran ahora sin un marco normativo vigente que pueda amparar la convocatoria del referéndum. Fieles a su cita, los independentistas consiguen llenar las calles de Barcelona en una nueva demostración de lo bien organizados que están. Pese a todo, la afluencia fue la menor de las últimas 5 diadas. Martes 12 de septiembre, el Tribunal Constitucional suspende la ley de ruptura, la ley de transitoriedad, un nuevo golpe a los independentistas por parte de la justicia. Pese a todo, la campaña del referéndum echó a andar el pasado jueves 14 de septiembre en Tarragona. Pese a las advertencias del Constitucional, este día se iniciaba la campaña independentista. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la Plaza de Toros de Tarragona. Se encargaron ellos de la inauguración. Ens deien i ens diuen que el dia 1 d'octubre no votareu, no votarem. Què creieu que passarà el dia 1 d'octubre? Votarem. Como les decíamos, la justicia ya ha empezado a actuar. Estos que ven son los panfletos que la Guardia Civil ha incautado este domingo durante la inspección de una empresa de propaganda. Más de 1,3 millones de carteles, dípticos y panfletos relacionados con el referéndum ilegal catalán. Los acontecimientos han tenido lugar en la localidad barcelonesa de Montcada y Reixac. Se trata de la mayor operación realizada contra la publicidad secesionista hasta la fecha. Y en cuanto al panorama judicial del referéndum, son 3 las causas penales, 23 los imputados y 948 alcaldes apercibidos a los que el Constitucional advirtió su deber de impedir el 1 de octubre. La Fiscalía empieza esta semana los interrogatorios a más de 700 alcaldes que quieren colaborar con el 1 de octubre en paralelo a las causas judiciales abiertas. Y esta es la situación en la que se encuentra el panorama político actual de Cataluña, un show mediático que sin duda le hace publicidad gratuita a los independentistas. Muchísimas gracias, Patricia. Y ya estamos a 13 días. 13 días, sí que me gustaría una primera ronda. ¿En qué punto estamos? ¿Mejor, peor, más cerca de que se impida esa celebración? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Lo digo porque da la sensación de que esto es el día de la marmota. Todos siguen diciendo lo mismo. Se va a impedir por parte del Gobierno de la Nación. Lo vamos a celebrar, como escuchábamos a Puigdemont, pese a las actuaciones judiciales, pese a la actuación de la Fiscalía y pese a todas las noticias que nos acaba de resumir también Patricia. Bueno, yo creo que es el día de la marmota, pero hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que el viernes pasado en el Consejo de Ministros hubo un salto ahí, en la hasta ahora inacción, diríamos, del Gobierno en cuanto a medidas políticas, al menos, ¿no? Esa decisión de Montoro, amparada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, que en realidad no fue el Consejo de Ministros, sino la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la que tomó la decisión después de someterse al informe del Consejo de Ministros, esas medidas para intervenir
de alguna manera las cuentas de Cataluña, yo creo que sí que son una decisión política, que tanto se le había estado reclamando a Rajoy, que para algunos será insuficiente, puede ser, pero desde luego sí que hay, yo creo, un salto cualitativo ahí importante, ¿no? Todo, ¿no? Intervenir el gasto, intervenir las partidas que se transfieren a Cataluña mensualmente, controlar los pagos también de los impuestos que recauda directamente Cataluña, unos 250 millones de euros al mes, ¿no? A través de, diríamos, órdenes a los bancos para que se impida cualquier pago que no esté certificado por la Intervención General. La decisión también de llevar a la Interventora General ante la Fiscalía. En fin, hubo ya una serie de medidas que estas sí son políticas, que yo creo que lo ponen muy complicado, ¿no? Es muy difícil organizar un referéndum si no hay dinero detrás para organizarlo, y creo que ahí sí se ha dado un salto cualitativo. Yo creo que a medida que avancen los acontecimientos, el Gobierno está tratando de ser muy prudente, para algunos excesivamente prudente, desde luego no proporcional, porque no es proporcional la respuesta del Gobierno a lo que está sucediendo. Yo creo que no es nada proporcional, al revés, es muy cauta y muy moderada. Pero a medida que los independentistas vayan apretando el acelerador, yo creo que el Gobierno irá respondiendo. Y lo veremos, ¿no? Hoy yo creo que esto del PSOE que ha ocurrido en el PSOE, que por otra parte es lo lógico, ¿no? Que un gobierno que ha gobernado, o sea, que un partido que ha gobernado España durante muchos años diga que sí, que se puede aplicar cualquier artículo de la Constitución, más que una machada, me parece que es simplemente pues lo que se puede esperar de un partido como el Partido Socialista. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un Partido Socialista en los últimos tiempos del que se puede esperar casi cualquier cosa, ¿no? El partido de Pedro Sánchez. Pero bueno, hoy yo creo que no es fruto de la casualidad lo que ha ocurrido, lo que ha dicho el PSOE, sino que hay muchas conversaciones entre los dos partidos, entre el Gobierno y la oposición, y yo creo que ahí van bastante de la mano, y también me parece una buena noticia. Por lo tanto, yo creo que sí que han sucedido cosas, para algunos insuficientes, digo, pero suceder han sucedido y se están tomando medidas políticas ya. Gonzalo. Sí, bueno, yo creo que lo que, como señalaba Benjamín, ha decidido el Consejo de Ministros y la Comisión Delegada el pasado viernes, tranquilamente lo podrían haber hecho en aplicación del 155. De hecho, algunos dicen que es una aplicación encubierta. De alguna manera es una de las cosas que el 155 permite. ¿Qué se ha hecho en el Gobierno? Bueno, pues esta intervención, que es verdad que es intensa, que probablemente tenga sus efectos claros, que es intervenir los pagos directamente y todo lo que es el dinero de Cataluña por la vía de la ley de estabilidad, ¿no? Entonces yo sí percibo que frente al tema del 155 hay todavía pues un no me entalla, ¿no? No vayamos a hacer referencias a este artículo cuando mi sensación es que se ha aplicado ya de facto. En el Partido Socialista la postura, yo creo que irán a donde quiera ir el Gobierno y que no va a haber ni un solo movimiento que no sea del lado del Gobierno de Rajoy, pues porque es la impresión que después de todos estos líos, ¿no? de nomenclatura por parte de Pedro Sánchez, de naciones, nación de naciones, naciones sin naciones, y todos estos líos de frases que probablemente aquellos que se encargan de escribirle las frases para los discursos, pues bueno, cada día van inventando una frase nueva. A mí me da la impresión de que el PSOE se ha dado cuenta de que con estas cosas pues no va a muchos sitios, y también la propuesta de la semana pasada de hacer una subcomisión parlamentaria, bueno, pues oye, está muy bien, hemos llenado los titulares del día siguiente, pero al final el Partido Socialista lo que le queda, entendiendo lo que ha decidido el señor Sánchez, es ponerse del lado del señor Rajoy de lo que haga. Sí, a lo mejor hace de muro de contención para estas cosas de, vale, aplíqueme el 155, pero llámele ley de estabilidad, que no queremos montar este lío de que parece que hay como un temor a la aplicación de un artículo que está en la Constitución y que yo siempre he dicho en esta mesa que es un artículo que la gente piensa que existe como tal, con digamos, con un enunciado claro, diáfano, pero este es el gran problema del 155, es un cajón desastre que hay que rellenar, y rellenar las cosas no escritas quizás es la labor política más complicada. Por eso quizás haya esta falta de atrevimiento a entrar con el 155, porque ¿en qué lo conviertes? En la llegada del ejército a Cataluña, en el tema, bueno, pues parece que esta medida, la del dinero, llámese el 155, ley de estabilidad, va a tener unos efectos, pues como decía Benjamín, que creo que hacen bastante complicado, ¿no? Que se pueda organizar un referéndum en estas circunstancias, y la sensación que yo tengo es que la cosa se va a quedar un poco por ahí, que lo único que se está pretendiendo, y finalizo ya, es que ese referéndum, bueno, pues sea como un 9N,
que no tenga una, digamos, una potencia suficiente como para que se pueda reivindicar como el germen de que 2 días después se proclame la independencia de Cataluña, y que con eso el gobierno pues tiene suficiente, y a lo mejor incluso que tengan razón. Bueno, estamos hablando del 155. Vamos a recordar lo que ha dicho hoy tanto el Partido Socialista después de que se haya reunido la Ejecutiva Permanente. Recuerden que en el mes de junio-julio Margarita Robles dijo que no y no a la aplicación del 155. Hoy, si bien es cierto que no ha dicho que sí, que estaban a favor de aplicarlo, no han mostrado esa contundencia, parece ser, a la hora de rechazar la aplicación de este artículo. Insisto, que está en la Carta Magna, que mucha gente se echa las manos a la cabeza. Y, evidentemente, la celebración posterior que estas declaraciones o este cambio de actitud, si es que lo hay, ha habido en el Partido Popular. Vemos. El Partido Socialista no se va a pronunciar sobre hipótesis, sobre escenarios hipotéticos, y en todo caso lo que va a hacer es lo que ha estado haciendo hasta la fecha, que es mantener esa línea abierta con el presidente del Gobierno y, en función de las circunstancias y de las medidas a anunciar, tomar una decisión. Respecto al apoyo que se le está brindando al Gobierno, pues es el que nos gustaría tener a nosotros cuando gobernamos, si estuviéramos ante una situación como la que tiene que afrontar en este momento el Partido Popular. Que el Partido Socialista abra, ya no digo yo la aplicación, sino la no demonización de ningún precepto constitucional, creo que es oportuno, sobre todo porque no es bueno desarmarse preventivamente frente a un desafío legal, constitucional y social de este calibre. Nosotros no decíamos que nos lo pareciera, que nos pareciera oportuno aplicar ningún artículo de la Constitución, pero que queríamos estar perfectamente pertrechados legalmente para, bueno, afrontar cualquier desafío. Bueno, profesor, venga. Yo estoy de acuerdo con Benjamín, lo que ha comentado Benjamín, que preguntabas tú antes, ¿estamos mejor o peor? Yo creo que estamos mejor. Esta semana ha habido un cambio cualitativo, como él ha dicho, yo creo que desde 3 puntos de vista. En primer lugar, efectivamente, la decisión de intervenir las cuentas catalanas por la vía de la Constitución. Hay preceptos constitucionales, incluso la exposición de motivos que ha hecho el Gobierno para justificar esa intervención, yo creo que está muy bien argumentada jurídicamente, apoyándose en los artículos 156 y 135 de la Constitución, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, etcétera, etcétera. Y luego apoyándolo en preceptos de la Ley 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria. Me parece un acierto importante, es decir, además respondiendo a una bravata porque es que hasta ahora las bravatas les han salido gratis. Entonces sale este señor vicepresidente de la Generalitat y dice, a partir de ahora no les mandamos a ustedes ningún informe. Muy bien, pues les intervenimos las cuentas. Yo creo que el Gobierno ahí hay que apoyarle y ha estado rápido en la reacción. Primera cuestión, por lo tanto, ha sido importante. Segunda cuestión, yo creo que está actuando bien la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial. Está citando a los alcaldes en este momento. Y hay otra medida muy importante, no solo el 155 por lo que hace referencia a comunidades autónomas. Hay una medida que se puede utilizar en el caso de las entidades locales, que es el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local. Si estos alcaldes están desobedeciendo, desde el punto de vista penal, pueden incurrir en un delito de desobediencia, pero también desde un punto de vista administrativo se puede intervenir el ayuntamiento, y ese artículo sí se ha utilizado una vez en España. Fue en el año 2006, en abril del 2006, para disolver la Corporación Local de Marbella, y se hizo en 3 días, no hace falta más. Segunda cuestión, por lo tanto, creo que la Fiscalía General del Estado y los jueces están actuando bien. Y tercera cuestión, creo que el Ministerio del Interior ya está tomando posiciones y haciendo movimientos muy significativos. En primer lugar, la Guardia Civil está actuando, ha requisado bastantes, en las imprentas, casi 2 millones de pancartas a favor del referéndum. Ha mandado a más Guardia Civil y más Policía Nacional en previsión de lo que pueda pasar a Cataluña. Incluso está pertrechándose de determinados instrumentos que pueden servir para coadyuvar en la acción de lucha contra las posibles actuaciones callejeras que se pueden llevar a cabo. O sea que yo creo que sí se está actuando ya, y se está actuando con más contundencia que lo que se hizo con el 9N, aunque a algunos nos parezca todavía
todavía poco. Lo que decía Gonzalo, que el 155 le parece que hay que rellenarlo, afortunadamente, claro, es que una Constitución no puede estar al detalle como puede entrar un reglamento, es que esto ya es un tema kelseniano, de la norma determinante, es decir, la Constitución habla de unos principios genéricos que luego son desarrollados por leyes y ya concretados por reglamentos. Afortunadamente tenemos la fortuna de que el 155 es lo suficientemente ambiguo para que quepan dentro de él medidas muy livianas a medidas muy drásticas y podamos acompasar o acomodar el artículo 155 a la respuesta que ese momento tenga que dar el Estado para solucionar un desafío tan importante como el que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, yo creo que hemos mejorado y esperemos que el Gobierno siga en esta senda de seguir respondiendo a este desafío que es el más importante que tenemos desde que se aprobó la Constitución del 71. Rocío y Esparza. Bueno, a mí me parece muy bien la actuación del viernes, ahí el Gobierno nos tendrá con ellos, ¿no? Porque nosotros, bueno, llevamos mucho tiempo hablando del 155 porque creíamos que era necesario. Esta es una manera de aplicarlo paulatinamente y parcialmente. Habrá que entrar en otros muchos, en otros muchos frentes. Una vez más, la Guardia Civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los que están dando el do de pecho y los que están actuando de una manera extraordinaria, ¿no? Y los que están, defendiendo lo que es de todos los españoles, ¿no? Y yo aquí pues le quiero mandar ánimos porque sé que están pues en una situación muy comprometida y muy difícil, porque tienen que ajustar muy bien la contestación y ajustar muy bien sus intervenciones porque es una situación muy complicada y con gente muy violenta como estamos viendo la gente de Arran, etcétera, etcétera, que les están provocando continuamente, ¿no? Y por otra parte, hablando del Partido Socialista, yo no creo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que no es igual que el Partido Socialista que había hace años, de el apoyo 155 a cambio de nada. Yo lo que me temo es que aquí estamos llegando a un acuerdo de reforma de la Constitución y de alguna manera dar por la puerta de atrás algunas de las, dar a los independentistas algunas de sus requerimientos con una reforma de la Constitución de forma paulatina y durante el próximo año y de tapadillo, ¿no? Y eso me preocupa porque al final es que los que nos amenazan y los que nos extorsionan acaban ganando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esta comisión para reformar la Constitución porque lo que quieren es darle más poder a las autonomías, lo que quieren es crear más reinos de taifas y lo que quieren crear es más personajes como Puigdemont, que promueven la insolidaridad y que promueven la división entre los españoles, que promueven el egoísmo y que llevan a los suyos a una situación peor, porque eso es otra cosa que yo echo en falta en este Gobierno, que no se está haciendo pedagogía, no se está hablando de las consecuencias económicas, pero no como una amenaza, no se está hablando de que la culpa de lo que está pasando hoy en Cataluña la tienen los que hoy gestionan Cataluña, los que han robado son los partidos catalanes, los que hacen que la sanidad no funcione o que la educación, son ellos mismos y no es España que nos roba, no. Entonces, hay que dar la vuelta a todo eso porque tenemos a cientos o miles y millones de españoles engañados y nadie está haciendo pedagogía. Hacer pedagogía no es amenazar, hacer pedagogía es convencer, y eso yo no veo que se haga. Nadie cuenta todo esto. Bueno, yo siempre digo que me preocupa más el 2 de octubre que el 1, ¿no? Porque esto no es un problema local en un momento determinado, sino que es la consecuencia de un proceso de 40 años que es estructural. Y el 2 de octubre seguirá exactamente igual, incluso si no hay referéndum. En ese sentido, la posición del Partido Socialista está resultando muy elocuente por lo ambiguo. Ambiguo por lo siguiente. Me parece que ayer salía IZ diciendo con toda claridad no nos queremos ir de España ni de Europa, ¿no? Que queremos seguir siendo españoles y estar en Europa. Bueno. Y es un discurso que el PSOE tenía que haber dicho desde hace mucho tiempo con esa claridad. Y al mismo tiempo Pedro Sánchez decía, lo que hace falta es diálogo y más autogobierno. Más autogobierno. Más autogobierno hay que suponer que para todas las comunidades autónomas, no solo para Cataluña. Y si solo para Cataluña, en función y en razón de qué. Esta frase de Pedro Sánchez es muy reveladora porque, como bien apuntaba Rocío, me parece que da un poco la impresión de dónde quieren ir ellos, ¿no? Y ellos en este momento no son solo ellos, es decir, Pedro Sánchez no es un señor que habla por sí mismo, solo, sino que me da la impresión de que representa a una corriente más que poderosa dentro de la oligarquía nacional. Hay que tener en cuenta que en la historia democrática de España nada se ha resuelto por vía popular.
ni tampoco por vía de putsch, sino siempre por negociación oligárquica, desde los pactos de la Moncloa. Es decir, los pequeños grupos que mandan se han arreglado entre ellos para colarnos, ya fuera la reforma de la Constitución, por las exigencias de Angela Merkel, ya fuera la entrada en la OTAN, ya fuera absolutamente todo. Nunca se ha votado nada importante. Nunca. Y en este caso creo que tampoco. La impresión que da es que todos se están poniendo de acuerdo para llegar a una situación en la que al separatismo catalán no le queda más remedio que bajar la cabeza, lo que aparentemente será un triunfo del Estado, y aceptar de inmediato, acto seguido, determinadas concesiones en materia fiscal, de seguridad social, etcétera, que les van a permitir seguir construyendo su nación. ¿Qué es lo que están haciendo? Nunca lo han ocultado. El problema es que, mientras tanto, España deliberadamente se está deshaciendo como nación porque nadie dice yo quiero que España siga existiendo. En este sentido, coincido también con Rocío en señalar lo que ella llama falta de pedagogía, que desde mi punto de vista es simplemente falta de liderazgo político de Mariano Rajoy. El Partido Popular sigue empeñado en considerar, en hacer creer que ve el problema catalán como un problema local, que en el resto de España tranquilidad absoluta. Lo dijo Rajoy este fin de semana, lo dijo Méndez de Vigo el viernes. La última vez que Méndez de Vigo dijo tranquilidad absoluta sobre algo se hundió el Banco Popular, es importante recordarlo. En fin, que es una persona que cuando mira, ¡pum!, algo se cae. Pero mientras tanto, ¿el resto de España qué? Es decir, yo desde fuera de Cataluña no estoy viendo qué narices quiere hacer Rajoy con el país, salvo tener, bueno, pues una especie de ley que funciona, que todo el mundo sabe que no. Cataluña seguramente el mejor ejemplo, y que no pinta absolutamente nada, y que si a él le ofrecen una solución tranquila, no le importará seguir deshilachando. Una vez más, sin preguntarle a un pueblo español que parece que ya no existe. Es decir, que para mí es extremadamente grave esto, porque yo, seguramente por megalomanía, me considero heredero de una historia nacional. No me considero solo un individuo que yo venga a pagar, hermoso pueblo, por otra parte, de la Sierra Madrileña, sino que yo he recibido una herencia de mis padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, y mal que bien soy responsable de ella. Y elijo a unas gentes para que lo hagan, y no lo hacen todo lo contrario. Es decir, que a partir del próximo 2 de octubre esos problemas estructurales que hacía referencia Esparza de los últimos 40 años van a permanecer porque no hay proyecto. Sí. Eso es lo que al final... Bueno, sí hay proyecto. Hay un proyecto, el separatismo catalán, que está vale, bien, digo por el otro lado, entiéndeme, por el gobierno, que es quienes hemos elegido, de alguna manera, no lo hay. Eso es lo que preocupa. De hecho, su proyecto es este año, que publicaba La Razón este fin de semana, ¿no? 800 millones de euros en subvenciones de dinero público para asociaciones, iniciativas, plataformas que cultivan el separatismo en Cataluña. Es que es muy 800 millones de euros. En la mayoría de los casos viene del resto de España. Claro, 800 millones de euros al año. ¿Sabes lo que es eso? Sí, pero que eso puede aumentar más todavía. Benjamín y Rocío, a ver, cuando llevas 4 décadas... Sí, 3 o 4 décadas, diríamos, empujando en un sentido, es muy difícil revertir eso en 3 días, en 1 año o en 3 años. Es un trabajo de 30 años. Es un trabajo de 30 años, claro, absolutamente. No existen soluciones mágicas para el día 2 de octubre. Eso es absolutamente imposible. No se puede hacer. Cuanto más tardes, más difícil será. Me he quedado una cosa, por cierto, en el tintero, que si no, es muy rápida, porque antes, cuando veíamos a Óscar Puente, decía Gonzalo Vaz que no entendía, y es verdad, lo que ha dicho respecto a si apoya o no apoya al gobierno. Ambigüedad. A mí, escuchándole esta mañana, la impresión que me ha dado es la siguiente: ellos no esperaban que esto fuera a llegar tan lejos. Y al final lo que ha dicho Puente tiene mucho sentido común. Es decir, según vayan pasando las cosas, apoyaremos. Y igual tienen que terminar apoyando el artículo... lo que ha dicho esta mañana era que sí. Igual tienen que terminar apoyando el 155 porque Puigdemont lleva las cosas a un punto en el que no queda otro. Es a donde iba yo. Vamos a ver, porque hablábamos de qué va a pasar el 2 de octubre, ¿no? Y claro, pues el 2 de octubre efectivamente no hay ninguna solución mágica. Cuanto más se tarde, sí, pero bueno, es que ahora estamos en otro momento de la película. ¿Que a lo mejor se ha dejado llegar la situación demasiado lejos? Pues sí, sin duda. Claro, eso ya es inevitable. Lo que pasa es que, bueno, podemos lamentarnos, rasgarnos las vestiduras, pero yo creo que ahora mismo la película está en que hay un referéndum el día 1 y que hay que tratar por todos los medios que evitarlo. Sí, lo pero que se haga el día 2 también es muy importante, pero ahora el momento de la película es evitar... Pero no hay nada... ¿Para qué?
Claro. Bueno, evitarlo en principio. Para evitar una ilegalidad, ¿no? En principio, para evitar una ilegalidad. Una más en Cataluña. Que es lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Es un golpe de Estado en toda regla, yo creo. Y tratar de evitarlo creo que es la primera responsabilidad. Luego la segunda, hombre, yo estoy de acuerdo con Rocío, si se hace una comisión en el Congreso para eso que tú dices, lo que pasa es que, bueno, eso es... Vamos a ver, que respeto lo que dices, pero no lo comparto en el sentido de que es una mera intuición. No hay nada que nos, sinceramente, no hay nada que nos haga pensar que el PSOE y el PP están, diríamos, ahora mismo tramando cómo destruir España entre los dos. Yo creo que no. Llevan 2 años hablando de eso. Entre otras cosas, porque además, salvo que consideremos ya al pueblo español absolutamente idiota, cualquier cosa que llegaran a pactar el PP y el PSOE tendría, en este sentido me refiero, ¿no? de reformar el mapa de España de alguna manera. Esto habría que someterlo a la consideración de la gente en un referéndum. Y, hombre, yo te digo una cosa, las encuestas la última del CIS, reforma constitucional no presentaron absolutamente nada, y la cogieron de tapadillas. Pero bueno, esta no podría ser así. Esta no podría ser así. Bueno, pero ya lo han dicho varias veces, si votamos todos. No podría ser así. Señora Sáenz de Santa María lo ha dicho varias veces. La última encuesta del CIS ponía muy claro de manifiesto que solamente hay un 9% de la población que apoyaría esta salida, que en realidad es la que propone Pedro Sánchez, de nuevas naciones, nacionalidades, en fin. No hay nada. Rocío, el profesor pedía la palabra. Un golpe de Estado se podía haber parado hace ya un tiempo y lo estamos dilatando. ¿Y por qué lo estamos dilatando? Porque no hay nada como poner a los españoles en la situación extrema en que todos estamos en tensión, y es la mejor manera de que este PP y PSOE le cuenten a sus votantes lo que van a hacer con la reforma a la Constitución, que de otra manera no se lo podían contar. Y entonces, cuando nos pongan a todos en el máximo de tensión, entonces nos vendrán con el pacto de la concordia, que será el PP, el PSOE y Ciudadanos de relleno. Y los tres, con una sonrisa, nos contarán que vienen a traer otra vez la concordia a España, el gran esfuerzo de la transición. Vamos a volver a construir una España en que todos estamos pues unidos. Pero, Rocío, perdona, ¿en qué te basas para decir eso? Sí, pero que puede ser, no hay una cosa que se llama sí, pero vosotros acordaros de esto. La intuición. Mira, la primera vez que lo dijo fue el señor de Rajoy el 3 de agosto del 2015. Un momento, vamos a dejar a que Rocío explique. El 3 de agosto del 2015 dijo: probablemente tengamos que ir por una reforma de la Constitución, un encaje de reforma de la Constitución como el informe del Consejo de Estado del 2006. Y ahí lo soltó. Y luego hubo varios más. Perdona, Rocío. Rajoy en el 2015. Rubalcaba habló de ello también, y habló de la discusión que había dentro del Partido Socialista con el tema plurinacionalidad, con lo famoso de Granada, etcétera, etcétera. Esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y están discutiendo si la palabra es plurinacional o es otra cosa. Si vamos a un Estado federado, lo que está claro es que van a dar una financiación que se adecue a las demandas de los independentistas. Eso está bastante claro, y lo harán de una manera o de otra. Otra cosa es que nos están montando el teatro para que luego todos los españoles traguemos y lo veamos como una maravilla de la solución que nos vienen a dar nuestros políticos, que una vez más lo que vienen es a sacar de nuestro bolsillo. Es que tú hablas de una declaración de Rajoy, solamente un segundo, hablas de una declaración de Rajoy, pero es que luego ha hecho 20 o 30 en sentido inverso a eso. O sea, inverso, Benjamín, inverso. El problema de la reforma de la Constitución es que ahora mismo hay encima de la mesa, y esa es la tesis de Rajoy, yo te diría que eso en 20 o 30 ocasiones lo ha repetido, que no se puede reformar la Constitución sin saber primero qué es lo que se se quiere reformar, sin que haya una corriente, diríamos, que vaya todo en un sentido determinado. Están creando la corriente para que todos asumamos cuando llegue que es la solución. Yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es solucionar el primer problema que tenemos. Yo llevo diciendo hace mucho tiempo, como ha comentado hoy Esparza, que a mí el día 1 de octubre me preocupa relativamente. Me preocupa mucho más, y lo he dicho muchas veces aquí, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 17 de noviembre. Me preocupa mucho más. Pero lo primero que hay que solucionar, porque es el primer enfrentamiento que hay, es el 1 de octubre. Ahora, posteriormente vamos a solucionar esto, y posteriormente nos ponemos a hablar de reformas constitucionales. En eso estoy totalmente de acuerdo con Rajoy, y es verdad que lo ha dicho en numerosas ocasiones. No es el momento actualmente de tocar la Constitución. En primer lugar, ahora es el momento de aplicar la ley y de enfrentar el desafío que estos señores, que es un desafío inaudito, no solo en España, es que no se ha visto en otro país europeo lo que estos señores pretenden hacer, que es saltarse, volar una voladura del sistema constitucional español.
Y por lo tanto, ante eso, lo que tenemos que hacer ahora es responder. Y además debemos responder con la mayor contundencia posible, por una sencilla razón, porque esto tiene que ser un aviso a navegantes, porque si aquí tragamos con esto, hay otros señores que están a la expectativa en el País Vasco que están diciendo, una noticia de hoy, los señores de ETA abren un debate interno sobre su función en el proceso independentista. Pero ¿quiénes creen ustedes que si toleramos esto, se va a acabar esto aquí? Si toleramos esto, vendrá el País Vasco, posteriormente vendrá, y esto será pues la casa de Tócame Roque. Por lo tanto, lo primero, afrontar el desafío en este momento y ser contundentes, aviso a navegantes. Posteriormente, reforma constitucional. Pero yo me pregunto una cosa, cuando se habla de mayor autogobierno, yo me pregunto si cabe llamar mayor autogobierno para Cataluña. Porque, vamos, el Estatuto de Autonomía del año 2006 yo creo que ya otorga unas cotas de autogobierno a Cataluña difícilmente superables. Y lo que se ha producido aquí, lo que no podemos encima, después de este pataleo, es premiar la deslealtad institucional. O sea, yo creo que la reforma constitucional precisamente tendría que ir en otro sentido totalmente distinto, que es acabar con las asimetrías. El problema que tenemos delante de la mesa se ha producido porque el título 8º de la Constitución proclamaba la asimetría. Y estos señores se han sentido muy a gusto cuando eran comunidad autónoma de vía rápida y los demás eran de vía lenta. Cuando se ha producido la equiparación competencial, entonces ya no estaban tan a gusto. Y otra cosa, y con esto termino, no pueden ser, por supuesto, interlocutores válidos todos estos señores que han protagonizado este desafío. Porque ¿Incluidos del Gobierno de España? No, solo los que han desafiado. Los que han desafiado. El Gobierno de España va a salir tocado de esto, pero evidentemente no creo que esté hundido. Los señores que tienen que estar hundidos son los señores que dieron el espectáculo en el Parlamento de Cataluña hace 2 semanas. Escenario del día 2 de octubre, pues ha dicho la Fiscalía General del Estado que no descarta aplicar, si celebran el referéndum, el delito de sedición que está tipificado en el artículo 544 del Código Penal. Y esto implica, cuando eres autoridad, implica pena de cárcel de 10 a 15 años. Yo espero que lo hagan. Y si el 2 de octubre declaran la independencia, entonces ya estamos en presencia del tipo regulado en el artículo 472 del Código Penal, delito de rebelión. Y esto va de 15 a 25 años. Con lo cual, a ver si estos señores se atreven y se aplica realmente la ley. Esa Segunda República que a ellos tanto les gusta solucionó este problema en 10 horas. En 10 horas. Detuvo en 1934 al señor Companys y le metió en la cárcel y declaró el estado de guerra. Todas esas banderas republicanas que lucen, pues eso es lo que hizo la Segunda República. Gonzalo. Bueno, yo estado de guerra no lo... No, estaba publicado en la Gaceta, Estado de guerra en Cataluña. Ante el incumplimiento de las autoridades catalanas se declara el estado de guerra en Cataluña. Léete la Gaceta de 1934. Sí, digo que espero que no lleguemos... Bueno, yo espero también, pero te estoy diciendo que eso es lo que hizo la Segunda República, no lo que espero ahora que suceda. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Antonio, en una cosa que dices. Tú dices que el gobierno de Rajoy que va a salir tocado de todo esto. Y te lo argumento sobre datos. Hombre, ya ha perdido 63 escaños en las últimas elecciones. No, pero con este asunto en particular, te lo voy a argumentar con datos. Las últimas encuestas, la última que hemos publicado en mi periódico, en el diario.es, estaba hecho el trabajo de campo en los días en los que se aprobaba en el Parlamento de madrugada la ley de desconexión, la ley de referéndum. No se movió ni una coma con respecto al mes anterior. Yo tenía un interés especial por mirar esa encuesta y decir, bueno, a ver qué ha pasado aquí, a ver si hay desafección en el Partido Popular por cómo están gestionando este asunto, o si alguien penaliza a un Partido Socialista que estaba en ascenso, pues porque no satisface la respuesta que están dando. No se ha movido nada. El electorado está, por lo que yo estoy viendo, y la demoscopia evidentemente tiene la posibilidad de fallar. Es la primera vez en unas encuestas que vengo realizando y analizando y publicando en el diario durante muchos años, la primera vez que el cambio es inexistente, prácticamente de décimas. Bueno, pero y lo primero que nos llamó la atención cuando lo mirábamos en la redacción y discutíamos sobre cómo enfocar periodísticamente una encuesta que era idéntica a la del mes anterior, el enfoque que se nos ocurrió fue decir, pues esto es lo noticioso, que no está cambiando nada. Donde sí pueden cambiar las tornas políticamente es en Cataluña si se producen unas elecciones. Y por eso estos días creo que ha habido una tensión quizás un poco más intensa, precisamente porque se está empezando a vislumbrar la posibilidad de que esa mayoría independentista en el Parlamento catalán lo es por un estrecho margen.
y en el escenario de un cambio electoral, de unas nuevas elecciones en Cataluña, está claro que la Esquerra Republicana iba a pegar un chupinazo para arriba, pero que al final, al recolocar los votos de uno y otro, a lo mejor esa mayoría cae por 1 o 2 escaños y no se puede repetir pues este proceso que estará en marcha. Por tanto, creo que para el punto de vista del Gobierno y de la política nacional, cambios pocos. Es algo que noto también en la cafetería. Yo no veo que haya una intensidad de preocupación en la gente de a pie, me puedo estar equivocando, sobre el asunto catalán. Creo que lo hemos dicho muchas veces. No sé, yo trabajo en un diario digital y algunos compañeros que hacen lo mismo y tienen acceso a métricas sobre qué es lo que está leyendo el lector en tiempo real, pues el tema catalán pues no tira. Es una cosa que la gente... ¿No tira a día de hoy? O sea, en este momento, con esta coyuntura. No tira. Hombre, yo en hay mis momentos grupos puntuales, de WhatsApp, pues sí, hay la momentos gente te puntuales manda e hitos WhatsApp estos y tal. días en donde las noticias de Cataluña tiran porque son prácticamente las únicas que estás publicando. Porque digamos que todo el scroll de obligada lectura, vaya, básicamente. de una página, pues prácticamente 12, las 15 primeras noticias van sobre este asunto. Pero no es un tema que suscite un denodado interés, por tanto no creo que se pasen grandes facturas a nivel de la política nacional. Y luego, otra cosa más sobre lo que has dicho. Alababas la labor de la Fiscalía General del Estado. Yo estoy en desacuerdo. A mí me gusta mucho más lo que está haciendo, y sé que ha sido criticado en alguna tertulia más en esta mesa, me gusta más lo que está haciendo el Constitucional. Creo que es más moderado, más pausado, más mirada a largo plazo, porque la vía que ha abierto la Fiscalía General del Estado tiene una consecuencia que si el 2 de octubre no pasa nada y las cosas vuelven a normalizarse, lo que nadie va a parar son las vías judiciales que se han iniciado. Y tendrás a un gobierno entero imputado, probablemente con penas de hasta 8 años de cárcel, a toda la mesa de un parlamento imputada, con a lo mejor penas de hasta 8 años de cárcel, y todo eso te puede explotar en las manos dentro de 3 años. Si dentro de 3 años, y planteo la siguiente hipótesis, que veo el gesto, Benjamín, de que entiendo que te parece que si tienen que ser condenados, que te parece correcto. Creo que alguien comete un delito, o presuntamente lo comete. Pero también hay un debate sobre el hecho de que se esté judicializando la política en este asunto. Entonces, a mí de esperar un poco a ver qué es lo que pasa, me parecería hasta prudente. Imaginemos que el día 2 todo está tranquilo y dentro de 3 años salta otra vez con que tiene usted que llevar al señor Puigdemont a la cárcel y el lío se vuelve a montar en Cataluña cuando tienes todo más o menos normalizado. No sé, me gustaría ver al señor Maza con un poco más de cabeza fría. Las togas al polvo del camino, Gonzalo, ¿no? O sea, pero por alusiones. No es así, la justicia, por alusiones, creo que tiene que ser un poquito más independiente, ¿no? De las circunstancias ¿te parece, políticas. Gonzalo, bueno, que lo que ha pasado no ha sido nada? La independencia de Fiscalía es prácticamente ser más papista que el Papa, porque la presencia en medios de comunicación de Maza del otro día, haciendo esa lectura de un comunicado que lo podía mandar por fax o por correo electrónico, con esa pompa, esa circunstancia y esa gravedad. Oiga, a mí la pompa y la puesta en escena de Maza no me parece mal. Pero por alusiones, Gonzalo, ¿tú crees que lo que pasó hace 2 semanas en el Parlamento de Cataluña no es nada y que ya si él no se celebra el referéndum... Creo que no es nada, porque jurídicamente no existe. Esto para empezar. Jurídicamente no existe. Anulado por el Tribunal Constitucional. ¿A ti te parece que desde el punto de vista... No existe, claro, si yo no voy a decir que el Tribunal Constitucional no haya actuado mal, es más, actúa bien. Esta tarde está en la presentación de un libro y había magistrados del Tribunal Constitucional y se lo he dicho a ellos directamente. Creo que está actuando bien el Tribunal Constitucional. Pero a mí me parece que la Fiscalía, eso que dices tú, creo que la Fiscalía está haciendo lo mínimo que tiene que hacer. Ha abierto diligencias a los alcaldes que se han posicionado a favor de la celebración de un referéndum ilegal. Y creo que la Fiscalía tiene todo el derecho del mundo para perseguir y para abrir diligencias. Si has leído, que supongo que lo has hecho, el escrito de la Fiscalía, hay una parte que a mí jurídicamente me parece muy extraña, que es esa parte en la que mandata a la policía para detener a alcaldes en caso de que en el futuro hagan algo. Es decir, tú persigues los delitos que se cometen. Esto es como si tú lo ordenas a la policía. Los delitos también se pueden perseguir preventivamente. Vamos a ver si tenemos el escrito del fiscal general del Estado que escribió a las diferentes fiscalías provinciales de Barcelona, donde requería... No, esto no es a los Mossos de Escuadra, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en definitiva, policía, Guardia Civil y Mossos de Escuadra. Bien, en fin, les pedía pues que les llamaba a declarar y, ojo, en el supuesto de que no se fueran a declarar,
qué es exactamente lo que decía para evitar equívocos. Sí que hemos visto aquí, por cierto, también se lo quiero poner a Gonzalo para que lo que ha dicho el profesor, no sé si Benjamín quien lo ha dicho, efectivamente esto es del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, esto es efectivamente, está datado el 7 de octubre del 34 y lo vimos donde el otro día dijo que en Cataluña el presidente de la Generalitat, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estado catalán, dice en la parte subrayada. Y por último dice que ante esta situación el Gobierno de la República, era el Gobierno de la República, ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país. Sí, claro. Bueno, en fin, y vamos a ver lo que dice la Fiscalía, la última parte, a ver si lo podemos ver, justo cuando animaba a los fiscales provinciales. Ahí vemos parte de la firma del fiscal general del Estado. Efectivamente dice, aquí es donde hablaba de la preferencia de la tramitación de las diligencias que afecten a los ayuntamientos de mayor volumen de la población, y creo que era en el punto anterior cuando vamos a intentar localizarlo, a ver si... Primero, exacto, las diligencias de investigación y que se cite por medio de la Policía Judicial al alcalde y que declare en calidad de investigado y asistido de letrado. Y el segundo hizo que se proceda, en el caso de que el alcalde citado no comparezca, a acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos Escuadra como Policía Judicial. Pero aquí no habla de ningún futurible. Perdona, sí, de un futurible. Está diciendo, se proceda en el caso de que no comparezca, habiéndole citado, no comparezca, yo ya voy dando la orden de se proceda a su detención. Es decir, pero ¿cuál es la sorpresa, Gonzalo? Por entenderte, por entender tu punto de vista. Puesta a disposición de declaración ante la Fiscalía. Es un castigo, simplemente eso es lo normal, el funcionamiento habitual de los tribunales. Jurídicamente eso lo que tiene es una vocación de amenaza, que yo creo que es lo que procura Maza poner, quiero decir, es un planteamiento escénico de rotundidad, que se ha ganado el titular, que se ha ganado, que la Fiscalía quiere o amenaza con encarcelar a 712 alcaldes. A mí tengo ¿Qué que problema habría con quitar a los alcaldes que considero por jurídicamente creo que es derecho en caso de que no vayan? Bueno, el debate, no me gustaría entrar en un debate jurídico, pero a ver, venga, Matiz de Esparza y vamos que... pues venga, si no es debate jurídico, dale. No, porque precisamente, vamos a ver, yo entiendo que está muy bien que el Constitucional, la Fiscalía y quien sea. A mí lo que me gustaría es ver a un jefe de gobierno que sea capaz de decir voy a defender la unidad nacional de España por encima de todo. Rajoy no lo ha dicho todavía así nunca. Y por cierto, me gustaría también ver a un jefe de Estado que hable de la continuidad histórica de la nación y no de la Constitución. Como hizo el otro día el rey Felipe. Creo que eso es el liderazgo político, que el resto de España reconozca que hay alguien que la va a defender. Normalmente lo que dice es que si te pones muy farruco, les das lo que quieres. Bueno, y si no te pones, también les das lo que quieres. Entonces, ¿qué prefieres? Total. Claro, ese que es en lo que estamos. A mí me gustaría que por una vez un jefe de gobierno en España parezca un jefe de gobierno de España. Y que un jefe de Estado en España parezca un jefe de Estado en España. Y no simplemente observadores impasibles del funcionamiento de la justicia. Bueno, vamos a mostrarles lo que están viendo ya en sus pantallas, que es esta carta, esta misiva que tengo en mi poder, en mis manos, del teniente coronel de la Guardia Civil, de Antonio Tejero, le recordarán, el que llevó a cabo, el que perpetró el golpe de Estado del 23 del 23 de febrero de 1981. Este fin de semana el periódico de esta casa, La Gaceta, ha publicado una carta que el teniente coronel ha enviado a este medio de comunicación, en el que, entre otras cosas, pide un juicio paralelo, digamos, a un juicio comparativo entre lo que ocurrió aquel 23 de febrero y lo que está ocurriendo ahora en Cataluña. Vamos a ver extractos de la misiva porque me parece muy interesante y enseguida entrevistamos al periodista que ha tenido, digamos, el valor, los arrestos, digamos, de la publicación. En primer lugar, dice: yo, Antonio Tejero Molina, de 85 años de edad, exige que se lleve a cabo un juicio comparativo entre lo ocurrido en la fecha del golpe de Estado, llamado 23F, y lo que está ocurriendo actualmente, que considera que es la destrucción de España llevada a cabo por el gobierno de la Generalidad de Cataluña. En los siguientes términos. Primero, que el 23F pretendía un cambio de gobierno que garantizara la unidad de la patria y que el golpe de Estado que se está preparando en Cataluña requiere conseguir la ruptura de la región catalana del resto de la patria. Punto 2. Dice que es cierto que cometimos un gran delito, ojo, dice, él reconoce como su golpe de Estado como un gran delito, que fue castigado con penas gravísimas, 30 años de reclusión mayor y expulsión del ejército. En cambio, dice, lo llama a los independentistas catalanes como
sediciosos catalanes están incumpliendo las leyes con total impunidad y con el agravante encima de que se están jactando de ello. Punto 3. Dice que la persecución del delito del 23F fue inmediata y contundente y asegura que el gobierno de Mariano Rajoy es totalmente estático ante los hechos independentistas catalanes, mucho más graves que los nuestros, dice, y continúan en estas fechas intentando diálogos infructuosos, dice Tejero, y tomando pequeñas medidas como la persecución de las papeletas del referéndum. Por ello, atención, ojo, pide incluso que se juzgue la actitud de delación de poder con perjuicio para la unidad de España del gobierno de la nación. Punto 4, atención, importante, dice el teniente coronel Tejero, que sabe que el rey no es responsable de sus actos, pero atención, dice que dentro de esta cualidad debería Felipe VI haber tomado alguna resolución de que se ejercieran medidas más coercitivas. Por ello, atención, dice que como integrante de lo que más que un golpe de Estado fue el contragolpe que se dio al que había preparado el general Armada y patrocinado por el rey Juan Carlos I y los partidos políticos, sobre todo el Partido Socialista y el Comunista, que ya se habían repartido todos los ministerios, dice que todo esto se encuentra en los papeles del 23F que aún no han sido desclasificados, entre otras cosas porque cuando se cumplieron 25 años se subió el plazo otros 25 años más. Es decir, que va a estar hasta 2030, 2031 aproximadamente. Y por último, va concluyendo el teniente coronel Tejero, que de los militares no quiere hablar, aunque pienso que podrían hablar un poco los que aún están en activo, porque considera que les conviene ya que un general en una España rota y disminuida considera el teniente coronel Tejero que no vale nada. Para hablar de esta interesante carta que ha tenido una enorme repercusión este fin de semana en los medios de comunicación, en las redes sociales, tenemos al redactor jefe de La Gaceta, se llama Juan Flúger y es el responsable de que se haya publicado. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta exclusiva, porque justo en la época en la que todo el mundo está hablando o comparando la tensión que se vivió, sobre todo a comienzos de mes, en el Parlamento de Cataluña, que dijeron que la tensión democrática más grande que se vivía desde el 23F se comparaba un golpe con otro, va a La Gaceta y publica esta carta. A ver, yo creo que la Gaceta, una de las cualidades que ha presentado en todo el devenir de estos hechos del separatismo catalán ha sido la de no plegarse a la corrección política y desde un primer momento, antes de que otros medios lo usaran e incluso algunos políticos lo usaran, denominar lo que estaba ocurriendo en Cataluña como un intento de golpe de Estado. El golpe de Estado no tiene por qué ser militar, puede ser un golpe de Estado de carácter político, pues como el que se está viviendo en Cataluña, ¿no? Sobre todo desde la llegada de Mas al poder, la sucesión Puigdemont. Dentro de esa línea editorial que hemos mantenido, era lógico que si alguien quería, desde ese punto de vista, hacer pública una carta, usara nuestro medio, ¿no? Un medio que además no se pliega a la corrección política, ¿no? Por lo tanto, sabían que el interés para nosotros era mucho y además sabían que por nuestra línea editorial no nos íbamos a resistir a publicar críticas a instituciones del Estado que otros medios pues quizá podrían haber vetado, ¿no? Cuando el domingo por la mañana a mí me llama una persona del entorno de Tejero para decirme que si estábamos interesados, pues lo primero que hago es pedir la carta. Y una vez que recibo la carta veo que no solo tiene interés por lo que habla de lo que está ocurriendo en Cataluña, sino por las cuestiones que aporta, la luz que aporta sobre el golpe de Estado del 23F, que siempre se ha divagado sobre él, y aquí una persona que participó en él y que tiene todavía mucho que contar, o podría tener mucho que contar, pues habla del contragolpe, habla de la vinculación de los partidos políticos, en fin, habla de un montón de cuestiones que son interesantes tanto como lo que plantea para Cataluña. El momento no es baladí. Juan, ¿por qué Tejero rompe su silencio de alguna manera 36 años después del golpe de Estado del 23F? Porque es, digamos, lo más parecido a su juicio del que está ocurriendo en la historia de España a lo que ocurrió en 1981. Es que entre el 23 de febrero del año 81 y lo que está ocurriendo ahora mismo no ha habido entre medias un intento de golpe de Estado en España. Por lo tanto, quizás sea el segundo golpe de Estado que puede sufrir la democracia española desde su proclamación, ¿no? En ese sentido, pues el teniente coronel Tejero
ha visto la obligación, a mí así me lo han transmitido desde su entorno, de volver a salir en defensa de lo que él considera que ya salió en el año 81, aunque él asume que aquello fue un crimen y que un delito y que pues fue un gran delito, delito castigado con penas gravísimas. Es que 30 de años para un funcionario público en España es la primera vez y única vez que yo creo que en los últimos 40 años se ha impuesto, ¿no? Por lo tanto, sí, la pena es 30 años de reclusión mayor y expulsión del ejército. Dices que es elevada esa pena, dices. Es la más alta que se ha puesto a un funcionario público desde que se proclamó la Constitución y desde que tenemos el ordenamiento jurídico que tenemos, ¿no? Por lo tanto, elevada es. Ha habido delitos posteriores cometidos por funcionarios públicos que quizá hayan tenido más duración en el tiempo. Se me ocurre, el tema de la colza no ha tenido una repercusión así y costó un montón de vidas humanas. Es decir, aquello fue una sentencia simbólica. Y él lo que está pidiendo es que en Cataluña se haga una sentencia simbólica como la que él sufrió y que además sirvió en aquel caso de vacuna para otro posible golpe de Estado y que ¿por qué ahora no va a servir de vacuna? Muchas veces se dice, no, es que si usted actúa con la contundencia que te permite la ley se pueden generar una serie de mártires. Bueno, en aquel momento también se podía haber generado una serie de mártires. En aquel momento las posturas que defendían personas como Antonio Tejero tenían muchísimo predicamento y aquello, en lugar de generar una aureola de martirio o un apoyo masivo, lo que generó fue un efecto de reacción que podría producirse exactamente igual ahora en Cataluña. Vamos a extractos de la carta, Juan, que nos han llamado la atención. Él distingue del golpe de Estado del 23F, dice preparado por Armada, cito textualmente, el patrocinio del rey Juan Carlos y los partidos políticos comunistas y socialistas, lo distingue del contragolpe, así lo ha bautizado, del que dice él fue integrante. Acláranos esta diferenciación. Bueno, esto es otra de las grandes aportaciones de la carta, precisamente. Hasta ahora todo lo que se ha escrito al respecto se ha escrito sin documentación oficial, sin la investigación, porque eso está bajo secreto. Es la primera vez que un participante en el golpe de Estado del 23F habla de ello. La realidad, lo que ocurrió es que Tejero entró en el Congreso de los Diputados. Todo lo que se ha vendido alrededor de esa historia es que estaba coordinado con Armada, con Milán del Bosch, con Campano, con todos los generales que apoyaron aquel golpe, pero siempre se ha contado que ahí estaba la mano por encima del rey Juan Carlos. Hasta ahora no habíamos tenido nadie que nos dijera de los participantes que eso había sido así. Ahora tenemos a uno de los integrantes que dice, no, es que nosotros lo que hicimos fue reaccionar contra esa lista, aquí habla de la lista, que en ocasiones ha trascendido, no se sabe con qué fidelidad, lo que hicimos fue reaccionar contra esa lista, una vez que ya estaba puesto en marcha el golpe de Estado, era la lista de los ministros que se habían repartido. Ahí había ministros desde la Alianza Popular al Partido Comunista, de todos los partidos políticos. Cuando Tejero dio el golpe de Estado, y en la carta también lo dice, ellos se levantaban contra lo que ellos consideraban que era un daño que había hecho determinadas medidas políticas, la legalización del Partido Comunista, la firma y la aprobación de los estatutos de autonomía para Cataluña y el País Vasco en aquel momento exclusivamente, la vía rápida que comentabais antes en la tertulia, todo eso era lo que se iba a perpetrar si esos políticos que estaban en la lista se hacían con el poder. Hay una frase que dicen que dijo Tejero, en la carta no está, pero él no la desmentió nunca, y es que él le señala a Armada que él no se ha jugado su carrera y no se ha jugado la vida de su familia para que sigan en el poder los mismos a los que deberían sacar del poder, ¿no? Y parece un acto de coherencia que ahora cite nuevamente pues ese contragolpe. Entonces, que paró aquel golpe que podría haber Entonces triunfado. el contragolpe, digamos, que se inicia cuando el general Armada le da esa carta, él lo rechaza y a partir de ahí empieza el contragolpe, que es cuando él sigue, digamos, en solitario. En ese momento va por libre, se desmarca de lo que parecía que podía haber dado cierta posibilidad de éxito al golpe, pero renuncia a esa posibilidad de éxito del golpe por unos principios que él asegura en esta carta sigue manteniendo. Bien. Juan, háblanos de los papeles del 23F, porque digamos que lo dice también otro de los puntos el teniente coronel Tejero, que han estado clasificados 25 años desde el juicio de 1983, pero que en el año 2008, al cumplirse esos 25 años, digamos que aumenta el plazo otros 25 años el gobierno de Zapatero para que permanezcan en secreto. ¿Por qué? Pues probablemente porque esta información que da la carta, más información
que podría salpicar a altas instituciones del Estado, a políticos que todavía pues, tienen cierta proyección pública, incluso a organismos que pues, salieron limpios de aquel procedimiento, pues esas informaciones se pretende evitar que salgan a la luz. Esto es algo así como una censura a la opinión pública de que conozcamos qué ocurrió realmente aquel 23 de febrero del año 1981, porque probablemente la reacción de la opinión pública habría sido no entender el proceso político que se ha seguido posteriormente. Es decir, si se hubiera sabido todo lo que ocurrió en aquellas 30 y pico horas que duró realmente el golpe de Estado, probablemente muchos políticos que luego tuvieron cargos importantes, ministerios y demás, tendrían que haber pasado a desaparecer de la vida pública, si no haber sido juzgados. La aureola que rodeó a Juan Carlos I durante 20 años después de aquello no hubiera sido quizás la de ese rey campechano, sino que a lo mejor hubiera salido su imagen dañada desde mucho antes. Y, por supuesto, habrían vuelto a tener mucha importancia los militares otra vez en la consideración de un sector de la población española. Venga, son muchísimas las reflexiones o comentarios que suscita esta carta. Esparza, ¿qué te ha parecido cuando la leíste? Entiendo que muchas de las cosas tú ya las das por sentadas, pero hay ciertas cosas que salen a la luz, el golpe, el contragolpe, el porqué de seguir clasificados estos documentos del 23F o por qué se prorrogaron otros 25 años. ¿Qué te ha llamado la atención a ti de la carta? Fundamentalmente que Tejero todavía considere que tiene que hablar. Y lo digo en el mejor plan posible, es decir, a Tejero se le podrá reprochar mil cosas, pero siempre ha sido un patriota, es lo que le define, de hecho es lo único que él quiere que le defina. Y ya que ha considerado necesario hablar, cometió un error gigantesco, desde mi punto de vista fue la marioneta de todo aquello, es lo que a él realmente le amargó la vida, ¿no? Y yo creo que el planteamiento que él hace sobre lo que fue el 23F, que por cierto, de esta mesa creo que soy el único que dio el golpe, el soldadito, pero al final que estaba allí, es realmente el que hoy impone cualquier conocedor del asunto. Al final es la tesis de la operación de Gol que expuso Jesús Palacios, que es la más probable, ¿no? Es decir, crea un supuesto de inconstitucionalidad máxima, el golpe de Tejero, para que un poder superior, amparado por la corona, vaya a poner orden, armada y con los tanques de Milans. Y el propio Tejero ha contado, y luego lo han contado otros, que es cuando ve la lista, cuando dice, yo para esto no me he movido. Es verdad. No juzgo si era una buena o una mala solución. La situación del país ahora sería complicadísimo empezar a recordarla, pero realmente era una auténtica calamidad. Era una calamidad que a la gente le importaba. La de hoy es una calamidad que a menos gente le importa y con menos intensidad. Cosa que es muy significativa, y ahí tiene razón Gonzalo. Es decir, para lo que está pasando, la ausencia de reacción pública realmente es sorprendente. Pero hemos creado una sociedad completamente acartonada. También tiene una explicación que tenemos más recorrido democrático y que la gente piensa. Yo estoy de acuerdo que es muy peligroso que la gente no se preocupe por lo de Cataluña, porque la gente se cree que la democracia es que se consigue de la noche a la mañana y que esto no hay que mantenerlo, sino que se mantiene solo. Pero sí que es verdad que el recorrido democrático que tenemos ahora es mayor que el que teníamos en aquella época y que la gente pues tiene otros impulsos. Si el resultado del recorrido democrático es que al pueblo el poder le importa un bledo en un sistema donde el pueblo lo tiene el poder, mi querido Antonio, es la catástrofe absoluta. Es el país donde el 16% de los españoles, solo el 16%, dice que estaría dispuesto a coger las armas para defender su nación. Es lo contrario de la democracia de Pericles. Estoy intentando explicarte un argumento, no estoy diciendo que no me parezca grave, me parece gravísimo. Pero termino. Yo objetivamente creo que desde el punto de vista histórico, es más grave lo que pasa hoy con el Parlamento catalán que el golpe del 23F. Venga, Gonzalo, Benjamín. Yo he debido entender mal a Esparza cuando ha dicho que Tejero siempre ha sido un patriota. Supongo que querrás decir que siempre se ha considerado a sí mismo un patriota en algún tipo de ensoñación mental alterada, ¿no? Porque Tejero... Bueno, la segunda parte es la que dices tú. Sí, la segunda es mía. Tejero es un golpista que condenado por los peores o unos de los peores delitos que se le pueden atribuir a un guardia civil.
Y en esta carta él dirá o reconocerá que ha cometido un delito muy grave, pero bueno, yo no sé qué suerte de falsedad o mentira hay en esa declaración, porque bueno, recordamos no hace mucho, si 2 o 3 años, el propio hijo de Tejero fue sancionado en el ejército porque le pillaron celebrando el 23F. No hubo sanción, ¿eh? No hubo sanción, aquello pasó su procedimiento y él recibió el ascenso que le correspondía siguiente, porque se demostró que aquello no había sido ningún acto de exaltación del golpe de Estado. En cualquier caso, quiero decir, si hoy Tejero o en esta carta nos cuenta que aquello fue un gran delito que él cometió, bueno, me da la impresión de que en el ámbito íntimo de su familia, pues no sé hoy, pero hace 2 o 3 años cuando sucedió esto, daba la impresión de que hubiera exaltación o no, lo consideraban un motivo de celebración. Fue el día que les cambió la vida a todos por la decisión que tomó el padre. Entonces sería lógico que tuvieran por lo menos un recuerdo aquel día. No sabemos si agradecido o no, porque aquello fue una cosa íntima y privada. Que está volviendo ahora a salir en defensa de lo que ya salió en 1981, pues casi prefiero que se quede callado y en casa. Es cierto que en la carta, bueno, periodísticamente, yo no discuto el valor de la carta, porque efectivamente Tejero incide en cuestiones que han estado siempre encima de la mesa y que no podemos conocer porque no tenemos acceso a la documentación, a las llamadas, a lo que sucedió esa noche, ¿no? Bueno, algunas cosas sí hemos conocido. En el Congreso de los Diputados hay transcripciones e informes. Yo he podido acceder a uno de ellos, por cierto, te los dejan leer, pero no puedes fotocopiarlos, y hay las conversaciones del rey con Milans del Bosch. Están ahí reflejadas en el informe que en su momento se presentó en ese pleno a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados. Y hay una frase de Juan Carlos I que le dice a Milans del Bosch después de grabar el mensaje de televisión, que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que publiqué en su momento, cuando el rey le dice: ahora ya no puedo echarme atrás. Esto está puesto con sello oficial en un informe depositado en el Congreso de los Diputados, algo a lo que le doy mucho más valor que a cualquier palabra de Tejero. Bueno, venga, Benjamín, brevemente, venga. Sí, bueno, lo primero, yo no creo que hoy día Tejero pueda ser una autoridad moral si hay que parar un golpe de Estado en España, en absoluto, ¿no? O sea, un señor que entra a golpe de pistola y de ametralladora en el Congreso de los Diputados, no creo que sea referente, sinceramente, para nadie, y menos para intentar evitar otro golpe de Estado que supuestamente, o que se está dando en Cataluña, y eso coincido, ¿no? Y en segundo lugar, tampoco coincido con Tejero en las apreciaciones que hace respecto a los paralelismos que trata de establecer, ¿no? Él se queja, o admite, no sé, pero bueno, al fin y al cabo pone de manifiesto la pena tan dura que cayó sobre él, y yo creo que también era justa la pena, pero bueno, eso es otra cuestión, y se queja de que no esté sucediendo lo mismo en Cataluña. Oiga, ya, es que estamos, diríamos, en momentos absolutamente diferentes. Usted pasó un proceso judicial y fue condenado después de un tiempo a esa pena. No sabemos en dónde acabará Puigdemont y hasta dónde llegará Puigdemont. Podemos intuirlo, ¿no? Bueno, con una pistola pero antes, en la mano, como hablaba el profesor, no. Una pistola en la mano, pero bueno, la pena puede ser igual, porque el golpe de Estado puede ser de guante blanco. Otegi con una pistola en la mano sabemos dónde ha acabado, y ahora mismo es el paradigma y el que patrocina el golpe en Cataluña. Un momento, señores. Gonzalo, Juan, Rocío, y un momento, Juan, por favor. Si hablamos todos a la vez, vais a hablar todos y vais a poder decir lo que queráis, pero respetemos los turnos para que el espectador en casa lo entienda, por favor. Claro, venga, concluye, Benjamín. Sí, concluyo rápidamente, que lo decía antes el profesor, ¿no? Igual el día 2 de octubre tenemos una declaración de independencia, estaríamos a lo mejor ante un delito de rebelión que lleva penas importantísimas de cárcel también. Por lo tanto, yo creo que Tejero se está adelantando un poco a los acontecimientos también en sus reclamaciones, ¿no? Veremos a ver hasta dónde llega. Sabemos dónde llegó él y sabemos cómo acabó, claro, en consecuencia a lo que se atrevió a hacer. Y insisto, no me parece ningún referente hoy día absolutamente para nada. Rocío. Bueno, lo que parece claro es que no sabemos todo lo del 23F, igual que no sabemos todo del 11M, que no hemos hablado aquí, y tampoco sabemos todo lo que está pasando detrás del referéndum de Cataluña. Lo que sí también está claro es que el señor Puigdemont es un golpista. Y a mí aquí, cuando hablamos de golpistas, no me cabe hablar del victimismo de los secesionistas, ¿no? Oiga, es que con un delincuente yo no estoy pensando en si se puede hacer la víctima, ¿no? Lo que estoy es en aplicar la ley. Y estamos siempre midiendo si van a victimizarse, si se van a sentir víctimas, si lo van a utilizar. No, es que nos tiene que dar igual. Es que un delincuente, cuando vemos un delincuente en la vida real, se le aplica la ley y ya está. Nadie está midiendo si va a victimizarse, si va a vencer porque va a sentirse víctima. Entonces, yo lo del tema del victimismo me preocupa. Pero bueno, yo creo que lo que está claro es que el señor Puigdemont es un delincuente, es un golpista,
y tendría que estar, tendríamos que aplicarle el Código Penal, y esposado y en la cárcel, y ya está, y no hay que tener miedo a decirlo. Yo veo al PP con mucho miedo, el señor Casado dando vueltas para no decir cosas. Vamos a quitarnos el miedo. Yo tres cosas muy rápidas. En primer lugar, felicitar a Juan porque me parece que desde el punto de vista periodístico esto tiene interés. Estoy de acuerdo. En segundo lugar, me parece que la situación ahora en Cataluña es más grave que se produjo en el 23F porque es más prolongada en el tiempo y está haciendo más daño socialmente. Pero en tercer lugar, coincido con Gonzalo y con Benjamín, que a mí el Tejero no me parece ningún referente ni político, ni jurídico, ni de nada, y que por lo tanto pues yo creo que desde el punto de vista periodístico tiene mucho interés, pero poco más. ¿Por qué decís lo del referente? Que es una cosa que nadie ha planteado. Pues porque, hombre, yo creo que Tejero no puede salir dando lecciones aquí de nada ahora. No, dando lecciones no, pero no, está diciendo lo que hay que hacer, está comparando una cosa, está diciendo, yo creo que Tejero no tiene ninguna... Antonio, está comparando lo que a él le ha pasado, y que esa es la baza que tiene para hablar. Como se ha hecho aquí, a mí no me sabemos ha pasado lo que va a pasar con lo ahora, que a otros... Bueno, sí, de momento que han expresado formalmente su intención de proclamar la República Catalana de forma unilateral. Y eso está escrito en una ley. Es más grave, pero esto no ha acabado todavía. No, es más grave porque es más prolongado en el tiempo y está haciendo más daño social. Evidentemente no habrá acabado, pero lo han proclamado ya. Es decir, esto no es un a ver qué va a pasar, es que ya ha pasado. Es que ya ha pasado, que va a un Parlamento regional y echando a la mitad fuera, en una sesión que es sencillamente una violación de la democracia, sin necesidad de pistolas, porque no les hace falta. No ha pasado eso. Oye, un momento, lo dijo la vicepresidenta, la democracia muerta. Lo dijo después del pleno Soraya Sáenz de Santa María. Bueno, eso que dijo, digo la vicepresidenta de un gobierno. Y después de ese aquelarre que consiste en que la mitad de los catalanes no tienen derecho a estar allí porque no son pueblo, son parias, son sudras, son charnegos, son gente que no merece estar en un Parlamento catalán, declaran su intención de proclamar una República Catalana. Que compro todo eso, pero Tejero no lo va a solucionar. No, y dale, Antonio. No me vendas chocolate cuando quiero comprarte caramelos, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo no digo que Tejero lo vaya a solucionar, no estoy hablando de Tejero, estoy comparando una situación con la otra. Digo que esta, objetivamente, es de una gravedad extrema y creo que no cabe la objeción de a ver qué es lo que va a pasar. Es que ha pasado ya. Juan, venga, y concluimos. Yo dos cuestiones nada más. Lo primero, nadie está rehabilitando a Tejero. Tejero es una persona que tiene 85 años, está al final de su vida y en un momento en el que cree que ha tenido algo que decir, como es una persona que ha cumplido su deuda con la sociedad, ha pasado por la cárcel, ha asumido la pena, ha cumplido más pena que muchos terroristas que han tenido delitos de decenas de víctimas mortales. Él fracasó en su intento, otros triunfaron en el suyo y han pasado menos tiempo en la cárcel, implicaba muertes. Yo creo que tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a expresar lo que opina sobre una situación. Y además, habiendo vivido y teniendo la información que tiene al respecto, creo que tiene algo todavía que puede aportar. Y a lo mejor esa es la parte que le puede, en lo que él considere y nosotros le aceptemos, redimir de aquello que hizo una vez después de haber redimido su pena, de haber cumplido su condena. Y en segundo lugar es el tema del referente. Aquí nadie ha planteado, y ni él se plantea en la carta, ni nosotros cuando lo hemos publicado y en el texto que acompaña la carta, se le plantea como un referente. Pero sí que creemos que una llamada de atención sobre los años que ha habido desde ese golpe de Estado a este y lo que se ha consentido antes de llegar a lo que ha sido ya la vulneración tras la votación en el Parlamento. Todo el incumplimiento uno detrás de otro de dictámenes y sentencias del Tribunal Constitucional en 20-25 años de separatismo encubierto en Cataluña, hay alguien que debería haber terminado en la cárcel antes de esto y que por cobardía de los diferentes gobiernos, tanto socialista como del Partido Popular, esa gente no ha acabado en la cárcel y ha cometido delitos. Si ahora seguimos en esa línea, lo que yo creo que tiene de interés esta carta es que el aviso de que si seguimos en esa línea se va a llegar a un golpe de Estado de verdad. Bueno, Juan Fluger, redactor jefe de Gaceta.es, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato y enhorabuena una vez más porque desde luego es un fantástico trabajo periodístico e insisto, él mismo, el propio Tejero, se define que hizo un gran delito y desde luego en la carta cada uno, hoy la interpretación y ustedes en casa que quieran, pero no se expone, por lo menos aquí en la carta lo hace como referente absolutamente de nada. Es más, reconoce lo que muchos no han reconocido, que cometió un gran delito. Publicidad y regresamos aquí en El Catálogo hasta ahora.
Aquí seguimos en el Catalagua, quedan 15 minutos para 16 minutos para la medianoche. Vamos a aparcar, por lo que queda de programa, si les parece, el asunto catalán. No me lo puedo creer. Sí. ¿Te parece bien o te parece mal, Esparza? Me parece fantástico. Ah, bien. Y bueno, vamos a ver, saben que cuando viene Esparza hacemos un programa a la carta para que esté cómodo, lo pase bien, disfrute con los temas. También le pongo los tertulianos que a él le gusta para que esté... Con lo que está, eso sí es verdad. Para que esté cómodo. Con lo cual, hoy saben ustedes que el profesor, que Benjamín, que Rocío y sobre todo Gonzalo Cortizo son del agrado de Esparza, cosa que está muy bien. No te quepa duda. Incluso bueno, Gonzalo Bancho. Incluso servidor. Es más, viene nuestro. pese a mí, fíjense lo que les digo. Bueno, entonces vamos a ver, mañana se inicia el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados de la ley LGTBI que ha preparado diversos colectivos de LGTBI, que Podemos ha sido el partido, digamos, que el brazo ejecutor que ha llevado esta ley a la Cámara Baja. Mañana, como les digo, empiezan las discusiones. Es una ley, como les decía al comienzo del programa, que está hecha absolutamente por ellos, que se van a establecer, evidentemente, multas a todo aquel que disienta, se van a cambiar todos los libros de texto, o la mayoría, no va a haber educaciones como en su día. ¿Recuerdan Educación para la Ciudadanía? Que fue bastante, digamos, polémica porque era una asignatura en concreto con un contenido polémico, cuanto menos no. Aquí la educación, pretenden hacer una educación transversal, ¿no? Que toque a todo este contenido LGTBI, que toque a todas las asignaturas, a historia, a ciencias, a, bueno, en fin, educación física incluso, con lo cual hemos pedido a nuestra compañera Laura Fernández que nos prepare un pequeño informe de lo que sabemos hasta ahora de esta ley que se presenta mañana, como les digo, en el Congreso, y que veremos, estaremos aquí muy atentos a cuál es la posición de cada uno de los partidos al respecto. Laura, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Pues la educación será el pilar de la ley, ya que para sus artífices lo fundamental es educar a los niños en el respeto a la diversidad sexual y de género. Entre las medidas concretas estará modificar los libros de texto de educación primaria y secundaria para que recojan la diversidad sexual, de género y familiar. Es decir, pretenden hacer un cambio cultural radical sin base científica alguna. La ley también prevé formación para las fuerzas policiales en material de orientación sexual e identidad de género. El objetivo es que todos los cuerpos, cuando se enfrenten a denuncias de este tipo, sepan determinar si la agresión se produce por alguna de estas dos cuestiones. Jueces, fiscales, funcionarios también contarán con formación concreta al respecto. Otra de las pruebas de la que esta ley es un invento pretende imponer una visión del hombre diferente a lo que dice la ciencia, que pretenden que la transexualidad deje de considerarse una patología. El planteamiento se enmarcará en el reconocimiento del derecho de autodeterminación de la persona y estará enfocado especialmente a terminar con los requisitos exigidos hasta ahora para acceder a determinados tratamientos. Y para concluir, un ejemplo claro, conciso y directo de lo que pretende la ley y de lo que estamos diciendo. Vean el artículo 40.3 de la normativa que no se modifica con las enmiendas, saldrá adelante. Como mínimo, el plan integral deberá recoger los siguientes puntos. De manera general, en todas las asignaturas y cursos, la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar, la inclusión de la diversidad familiar en educación infantil, la atención a diversidad sexual de género y familiar en asignaturas como conocimiento del medio en educación primaria, el estudio de movimiento LGTBI en la asignatura de historia de la educación secundaria. Si esto no es adoctrinar moral y sexualmente a nuestros hijos, ¿de qué estamos hablando? En fin. Bueno, como les digo, esto se presenta mañana y ojo porque también habrá que ver, aunque ya nadie duda que la mayoría de partidos políticos va a votar a favor de una norma, insisto, que ha presentado Podemos, que ha sido redactada casi de la cruz a la raya, o a la fecha, digamos, por las asociaciones y que Podemos la ha tomado tal cual y la ha entregado. Ojo que puede ser una ley, veremos qué van a hacer Partido Popular, Ciudadanos, pero como ya hicieron lo que hicieron en otras comunidades autónomas, como Galicia, como Madrid, etcétera, etcétera, probablemente salga tal cual. Rocío, ¿qué implica algunos de los puntos que te parecen más graves de esta norma? Bueno, a ver, esta ley es un ataque brutal a nuestra libertad y a los derechos que tenemos, por ejemplo, los padres a elegir los valores en los que educamos a nuestros hijos, ¿no? Y esta ley es una copia de la ley Cifuentes que aprobaron en agosto el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Tiene todos los mismos puntos, interviene las mismas asociaciones, vulnera los mismos derechos y libertades.
la ley del Partido Popular de la señora Cifuentes es un calco de lo que mañana va a presentar Podemos. Entonces lo que vemos es que todos los partidos están en lo mismo y no están entendiendo bueno, pues que al final lo que están provocando al final es quieren quitarnos a los padres, que el Estado tenga la tutela de la educación de nuestros hijos, ¿no? Y me hace gracia que Podemos, estos que hablan del derecho a decidir, es que nos están quitando el derecho a decidir a los padres sobre qué educación queremos dar a nuestros niños. Nos quieren quitar el derecho a decidir sobre la educación a nuestros niños. Y eso no solo Podemos, el Partido Popular ya lo ha hecho en la Comunidad de Madrid en agosto del 2016. Entonces, yo creo que esto es una entrada brutal en nuestro ámbito más privado, ¿no? Y también una dictadura de una ideología que quiere imponernos una visión de la sexualidad en que nos vienen a decir, le vienen a decir a un niño, a un hijo mío de 8 años, que su identidad de género depende de lo que quiere ser y que un día puede ser hombre y un día puede ser mujer. Y esto no me lo estoy inventando, esto está en los juegos que tengo yo, los papeles, en que se hacen unos juegos de rol y se saca a los niños de clase para hacerles pequeñas, bueno, pues esos juegos durante todo el día, ¿no? En que toman papeles de hombre o de mujer según el profesor de turno, que es un profesor, por supuesto, que viene de estas asociaciones, le impone y le saca de clase, le dice: Juanito, sal de clase. Hoy te vas a llamar Valentina. Y desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde vas a ser Valentina. Y le tienes que contar tiene que ejercer como al resto, sí, le tienes que contar al resto de tu clase tu nueva identidad de género. Tienes que contarle el nuevo modelo de familia que lleva aparejado, las nuevas prácticas sexuales, ¿eh? Y todos los demás te tienen que admitir y tolerar, etcétera, etcétera. Cosa, por otra parte, que nadie está cuestionando, porque lo que tenemos que entender es que en la Constitución española y en la ley ya está contemplado que todos somos iguales, da igual nuestra orientación sexual. Claro. Entonces, una ley que no es necesaria. Lo que viene es a quitarnos libertades, especialmente a los padres, lo que viene es a entrar en la parcela para mí más sagrada, que es la educación de los niños, Es que es brutal, es el Estado entrando a lo que ya le queda, pero el Partido Popular también, no, lo están enfocando todo en Podemos, ya le están dando muchísimo bombo, yo de Podemos no espero nada, pero es que esto lo ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, y nadie montó, nosotros sí en Vox nos hemos opuesto frontalmente a esta ley y hemos denunciado el ataque a la libertad de todos, ¿no? Pero mañana le dará mucho bombo porque es Podemos y que callarán con que el Partido Popular ha aprobado lo mismo. Profesor. Pues no puedo estar más de acuerdo con la intervención que ha hecho Rocío ahora mismo. A mí me parece que es una ley profundamente ideológica, que además demuestra claramente cuál es el modelo de Estado por el que apuesta esta gente, que es un modelo de Estado gubernativo, policial y rancio. Y ellos representan la nueva política, pero si esto es lo que se hacía hace 200 años. Por eso el PP está de acuerdo, a lo mejor. Por eso si es que lo que es increíble, como ha hecho Rocío, porque de Podemos, ¿qué se puede esperar? Claro. Pero lo que me parece increíble es que el PP, que ya lo ha hecho en algunas comunidades autónomas, se sume aquí al carro y a ver cómo pasa el trámite de enmiendas en el Congreso la ley, pero me parece que se va a mover muy poquito. Pero es que además de ser una ley profundamente ideológica, es una ley desmesurada e inconstitucional, porque, entre otras lindezas, prevé una censura sin intervención judicial. Con lo cual, a mí me parece que eso ataca directamente a preceptos. Entre otras cosas, ley mordaza. La ley mordaza, sí, efectivamente. Pero es que además es otra ley que incurre en profundas contradicciones, porque ellos que defienden claramente el derecho a la libertad de expresión, como ha puesto de manifiesto ahora Rocío, con el derecho a decidir, etcétera, etcétera, es que no dejan ni libertad de expresión ni derecho a decidir a los padres, sino que tienes que pasar por las horcas caudinas de tener que llevar que tus hijos pasen por la bobada y la patochada que ha descrito muy bien Rocío ahora mismo, de que el niño que se llama Vicente pues se llama Valentina durante un día, etcétera, etcétera. Me parece increíble, repito, insisto, que el Partido Popular pueda apoyar normas de este calibre y de este estilo, y no solo que las apoye, sino que las haya fomentado, las haya sacado adelante en algunas comunidades autónomas donde gobierna. Bueno, yo os voy a sorprender y os voy a decir que no estoy de acuerdo con gran parte de lo que estáis exponiendo en estos momentos encima de la mesa sobre este asunto. Digo en gran parte porque aún así, y concretamente con lo que has dicho tú, Antonio. Esta ley tiene errores. Bueno, primero, no es una ley, es un proyecto de ley. Por tanto, ya me extraña lo que plantea Rocío, porque de tu relato parece que la ley ya ha sido aprobada, ejecutada, planteada y tal.
Bueno, sí es verdad que está la ley Cifuentes, pero en todo caso, la ley tiene errores descomunales, concretamente al que tú te refieres, que es el hecho de plantear sanciones administrativas sin que medie la participación de un juez. Y secuestros de publicaciones, etcétera. Y secuestros de publicaciones, pero también, supongo que lo sabéis, la ley es ampliamente discutida en el propio grupo que la propone. Quiero decir, hasta Juan Carlos Monedero ha salido públicamente a decir que no le gustaba este texto. Por tanto, en el trámite de enmiendas, sin que participe ningún otro grupo, esto va a variar. Por tanto, digamos, por el hecho de que la ley no tenga aspectos que son criticables y que se les ha ido la mano, porque en Podemos, bueno, pues a lo mejor andan un poco faltos de juristas y tienen mucha gente contratada para otras labores de prensa, de Twitter y de otras historias, bueno, pues digamos que su acción legislativa en el Congreso no ha brillado en estos años precisamente por su brillantez, ¿no? Entonces, la ley tiene errores. Ahora, hay otras cosas que plantea esta ley que a mí me parecen completamente razonables y os lo planteo del siguiente modo, incluso a ver si tú le ves algún problema a lo siguiente. Yo creo que el estudio del movimiento LGTBI en historia es tan razonable como plantear que en historia se estudie el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que son dos hechos diferentes, pero forman parte de la historia y son colectivos que han pugnado por derechos que en unos momentos pues estaban minusvalorados con respecto al común de los ciudadanos. Déjame plantear y luego contestamos. Entonces, evidentemente. Venga, Gonzalo, sigue. Algo que ha sucedido, un movimiento que ha funcionado y que ha tenido, como decías tú en el arranque del programa, pues evidentemente cuestiones muy beneficiosas para que no haya pues ni agresiones en la calle a gente por su condición sexual. Es decir, la diversidad y el conocimiento de la diversidad no es la imposición de la diversidad. Tú no tienes por qué obligar a un niño a ser una cosa o la otra, pero que el niño conozca el mundo tal cual es, el mundo moderno y diverso, a mí me parece que eso es sensato. Ahora, la parte de la ley que plantea sanciones, cortar webs y directamente atacar lo que es la libertad de expresión, pues esa ley, en este proyecto, en eso comete un error que yo creo y estoy convencido va a ser subsanado sin que tenga que participar ningún otro grupo en el Congreso. Bueno, las respuestas a las preguntas directas y concretas que ha hecho Gonzalo, la responde tanto Esparza, Rocío y la opinión de Benjamín a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Aquí seguimos al filo de la medianoche en el Gatalagua debatiendo la proposición de ley que mañana se presenta en el Congreso de los Diputados para su discusión, las enmiendas, etcétera, etcétera, y después su tramitación parlamentaria en su recta final para que se apruebe o no, quizá en los términos en la que ha presentado Podemos o con bastantes cambios, como decía Gonzalo Cortizo. Nos referimos a esta ley que la han bautizado como ley Mordaza, la ley LGTBI, que no hace sino que trasladar a nivel nacional, a nivel estatal, lo que ya muchas comunidades autónomas, en muchos casos con el respaldo del Partido Popular, se ha ido aprobando. Venga, faltaban Benjamín y Esparza por hablar al respecto y después Rocío contestaba unas preguntas de Gonzalo, ¿no? Venga. Sí, yo, si me permite muy rápidamente, a mí no me gusta que desde luego los poderes públicos entren en la educación para decirnos cómo tenemos que pensar. Eso me molesta bastante, como padre que soy, ¿no? Estoy de acuerdo con Rocío en ese sentido, porque una cosa es que a los niños, y yo creo que eso sería suficiente, se les enseñase en el colegio pues la Carta Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española, que ya recoge todo esto, o sea, el respeto a todo el mundo. Todos somos iguales ante la ley en derechos y obligaciones, nadie tiene que ser menospreciado por su orientación sexual, etcétera. Y otra cosa es decirle cómo tiene que pensar al respecto, porque eso entra ya en el ámbito de la moralidad y eso yo creo que es más labor, o es no más, sino es labor y obligación de los padres, ¿no? En casa. El ámbito ya de la moralidad y de, bueno, no decirle al niño exactamente, tú tienes que aceptar esto, que es lo correcto y todo lo demás está mal. No, yo creo que ahí esta ley patina y sobre todo que creo que es absolutamente innecesaria porque trata de imponer una idea, ¿sabes? Un esquema mental a un niño y creo que eso no se debe permitir. Y luego, desde luego, y en eso yo creo que coincidimos todos, derecho a disentir, o sea, me van a multar a mí por escribir un artículo de opinión contra esta ley, van a multar a un padre que se queje en público de cómo es un libro de texto nuevo que le quieren pasar a su hijo. Hombre, no sé, yo creo que eso me parece... No sé si va a ser reformado o no. El caso es que la verdad es que en la Comunidad de Madrid tenemos ya una ley de ese tipo y creo que se ha multado a algún director de colegio, como aquí se ha expuesto el caso, por disentir públicamente de esa ley. Si ese es el camino, desde luego la ley es nefasta. Esparza.
4 cosas que trataré de que sean muy rápidas. En primer lugar, cada vez me sorprende más la tendencia de la izquierda contemporánea a abanderar causas que corresponden a minorías, a pesar de que pisoteen igualdades de derechos. Es una cosa formidable. La izquierda de los últimos 30 años, lo decía Jacques Julliard, el viejo director del Nouvel Observateur en Francia, hace 40 años que no plantea ni una sola reivindicación que no sea individualista, es decir, burguesa. Es como si de repente hubiera cambiado de clase. Esto al final lo que hace es consagrar, es lo que la crítica que le hacía Marx a la ideología de los derechos humanos, los derechos de una minoría o de una clase convertidos en ley. Es exactamente esto. Es decir, tú coges una minoría concreta, la conviertes en minoría privilegiada y haces unas leyes para que nadie pueda ni siquiera criticarla. Evidentemente agredirla no se podría, pues claro que no. No, criticarla. Con lo cual sencillamente te has cargado la igualdad de todos ante la ley. Es algo tan simple como esto. En segundo lugar, la introducción de estos elementos en la educación me parece criminal, pero no por razones morales, que según quién lo predique también, sino sobre todo para lo que sirve la educación. Es que el sistema de enseñanza no sirve para enseñarle a los niños cosas que forman parte de un ámbito que no es el de la enseñanza. O sea, el ámbito de la enseñanza está para el álgebra, para la geometría, para la trigonometría, para la historia, para las ciencias sociales, no para esto. No para esto. Sin embargo, cada vez más la educación se va convirtiendo en una especie de centro de adoctrinamiento general con abandono del resto de las cosas. ¿Pueden conocer la historia del movimiento LGTBI? Bien, escucha, la historia de la humanidad es una mínima fracción. ¿Van a conocer la historia del movimiento LGTBI mientras lo ignoran todo sobre la conquista de América? Me parece objetivamente una aberración científica. Claro. Bueno, en tercer lugar, la cuestión de la reducción de libertades que esta ley supone me parece brutal. Me parece absolutamente brutal. Porque viene a poner en manos de un tribunal administrativo compuesto por gente ideológicamente afín a la ley que se trata de defender el derecho de decidir quién ofende la ley, con lo cual estás perdido, porque hagas lo que hagas, serás culpable. Es mucho peor, es como un tribunal de caza de brujas, en el que tú, por definición, por el hecho de estar allí, ya eres culpable. Con lo cual estás perdido. Creo que para las libertades públicas es un retroceso brutal y solo el vaciado cerebral absoluto de un partido como el Popular y como el Socialista puede conducirles a apoyar semejante barbaridad. Y en cuarto lugar, y precisamente por esto, este tipo de consensos del poder en torno a un elemento ideológico que sencillamente no es racional, porque no es objetivo, me escaman siempre muchísimo. Me da la impresión de que el poder se pone de acuerdo para hacer que el pueblo, la gente, las comunidades, la sociedad funcione en una dirección determinada, cosa que a mí me estimula muchísimo para andar siempre en la dirección contraria. 4 puntos. Ahí quedan. Venga, última reflexión, profesor y Rocío. Muy rápidamente. Decías, Gonzalo, que la lucha, que los derechos civiles, que está... Bueno, esto hay derechos más que suficientes en la Constitución para proteger a estas personas, con lo cual yo creo que el ordenamiento jurídico les protege. Voy a acabar con una cosa muy rápida. Te voy a traer a colación a Ronald Dworkin, que no es dudoso de ser de derecha, sino que es el fundador del liberalismo progresista, etcétera, etcétera. Dworkin decía que no se puede llevar a cabo ningún avance social en contra de derechos preexistentes. Yo creo que aquí ni hay avance social y sí se cargan derechos preexistentes. Rocío. Y, a ver, yo efectivamente creo en la educación que contempla pues, que en los colegios estamos en temas académicos y no estamos en temas ideológicos, ¿no? Creo en que hay que enseñar valores éticos, pero no ir más allá. Creo que los padres nos tienen que respetar la libertad de educar a nuestros hijos los valores como queramos. Y esto es lo que no está respetando en el Partido Popular ni Podemos. Por otra parte, yo creo que esta agenda viene no solo de España, sino de Europa, de la señora Merkel, y es una imposición con la que todos los políticos tienen que tragar. Y aquí también nos tendríamos que sublevar y ver un poco qué nos están imponiendo, homogenizándonos a todos. Al final lo que quieren hacer es un individuo que sea manejable bajo una serie de parámetros. Yo a nadie le pregunto su orientación sexual. A nadie le pregunta. Y no quiero que a mi hijo tampoco se la pregunten. Y yo, si fuera del lobby LGTBI, estaría indignado. Igual que a mí como mujer me indigna que me pongan cuotas, igual que a mí me indigna como mujer que me den privilegios, que me traten distinto, yo si fuera del lobby LGTBI estaría indignado.
porque estaría considerando que me están dando un trato como si fuera distinto. Y yo creo en la igualdad de todos los españoles. Y todos estos señores de Podemos y de PP no creen en la igualdad de todos los españoles. Y ya está bien, tenemos que respetar los principios básicos. Bueno, no hay tiempo para más. Ya saben que mañana se inicia este trámite parlamentario con la discusión en pleno, que por cierto a partir de las 3:30 de la tarde podrán seguir aquí en Intereconomía para que escuchen y sepan los argumentos de unos y otros a favor de la ley, de las enmiendas y que cada uno quede retratado, ¿no? con lo que considere oportuno. Así que nos despedimos. José Javier Esparza, gracias por haber estado esta noche. Muy buenas noches. El Gato, muy buenas noches. Gonzalo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Profesor. Muy buenas noches, Buenas Gonzalo. noches, que vaya todo muy bien. Rocío, gracias por haber estado aquí esta noche. Y Benjamín. Un placer, el último de nuevo. Empezamos con... Yo era el último y terminamos siendo el último. Aquí en este caso es más importante, para que veas. Mimoso, ¿eh? Sí, está de lo más. Bueno. Estoy celoso. Gracias a los 5 por haber estado esta noche en El Gato. Señores, y a ustedes, gracias por su confianza. Volvemos mañana a las 10 de la noche. Que descansen. Adiós.